yo pasé miedo. Lo pasé mal porque yo llegué a tener pensamientos muy intrusivos, tal vez, en el que yo ya no sabía si me iban a vender a unos talibanes, si me iban a robar o si simplemente me iban a violar. Oye, tío, te lío bastante. Me has liado bastante. ¿Cómo lo ves? No sé, estoy aquí por algún motivo que desconozco todavía, me lo puedo imaginar, pero no lo tengo muy claro. Yo tampoco. Estoy esperando que alguien me explique algo. No, quería comentarte porque ayer justamente estábamos hablando por WhatsApp y te pregunté, ¿no? Lo del WhatsApp, que tardamos en contestar tú y yo, ¿no? Y me dijiste, estoy pensando en quitarme el WhatsApp y también Instagram. Sí. Y te dije, vale, para ahí, porque quiero que me cuentes por qué llegas a esa conclusión. WhatsApp, de hecho, me lo puse cuando salió WhatsApp, pero luego como a los no sé cuántos años me lo quité. Y estuve 2, 3, 4 años sin WhatsApp, hasta hace creo que 2 años o 3 que me lo volví a instalar por trabajo. Sobre todo porque al final es una herramienta de comunicación, es una herramienta de trabajo que, bueno, que tiene su utilidad. Y como toda la tecnología, pues es un cuchillo de doble filo. Para mí WhatsApp es un ladrón del tiempo. Es un ladrón del tiempo, puede generar muchas malinterpretaciones y pierde sobre todo mucho tiempo. Todo se puede resolver con una llamada, como ayer resolvimos en un momento, en vez de estar mandando un mensaje yo hoy, mañana me contestas tú. A mí me parece perfecto, la verdad, porque yo no suelo ser muy instantáneo a la hora de contestar. Y eso también me genera problemas, porque entro en un entorno con la gente que sí que utiliza WhatsApp con otra finalidad, o le da otro uso, o lo vive de otro modo. Entonces, cuando entran a hablar conmigo, entran en conflicto conmigo de algún modo, porque yo no respondo, o tardo en responder, o tal. Entonces, a mí WhatsApp me genera problemas también por cómo yo lo uso, ¿de acuerdo? O por cómo, no por cómo yo lo uso, sino por cómo lo uso de un modo diferente, digamos. Lo uso de un modo diferente que lo usa la gente normal. No, pero fíjate, ya estás de antemano, sin quererlo, como justificándote. Sí, Fíjate que yo creo que me tengo eso que justificar, correcto. Lo suelo hacer con gente nueva que conozco. como conmigo. Sobre todo me pasa pues me puede pasar con mujeres, ¿no? Ahora, digamos, cuando me empiezan a hablar por WhatsApp, uno de mis primeros mensajes, cuando hablamos por WhatsApp, es decir, mira, perdona, tal vez no te conteste porque no utilizo WhatsApp. Y yo ya pongo de antemano ese aviso también porque entiendo que la otra persona se puede sentir molesta. Entonces, yo ya doy siempre ese aviso. Hostia, ¿no crees que es un poco triste? Es un poco triste. Que digas, que tengas que poner de antemano en situación a la gente para que no... A ver, hay unas normas y yo las entiendo y las acepto. O sea, las acepto, pero no, o sea, no las acepto. Las entiendo. Las entiendo, pero no las acepto. Correcto, entonces yo puedo entender que esa otra persona tiene una forma de funcionar que es diferente a la mía. Entonces yo entiendo que también que tengo una cierta responsabilidad de cara a esa persona de comunicar cuáles son mis deseos, necesidades, límites o mi forma de funcionar, para que esa otra persona no se sienta molesta a la hora de encontrarse conmigo. Entonces, en ese sentido, ya no en WhatsApp, sino en la vida en general. En ese sentido, pues sí que intento anticiparme y pues mostrarme como soy, para que no se den un poco luego de bruces. Porque el que te conoce ya sabe cómo eres. Sí, el que me conoce ya sabe cómo soy yo desgraciado. creo que reproche ninguno. No, el que me conoce ya sabe cómo soy y si realmente necesitan algo, pues me llaman. Y yo cojo el teléfono y si no, cuando puedo, devuelvo la llamada. Me pueden llamar y hablamos y en un minuto lo resolvemos. Y luego ahí yo tengo yo muchos... Cuenta. Tengo yo muchas movidas. Yo uno de los... Bueno, no sé si es problema, y en parte sí, yo, y cada vez más, estoy demasiado en el presente. ¿Lo ves como un problema? En parte sí, porque a veces estoy demasiado en el presente. Es decir, me preocupo y puedo ser bastante intenso con lo que tengo enfrente, pero lo que no veo, como que en ese momento no existe. Y sigue existiendo, la vida sigue a mi alrededor. Entonces, pues puede haber gente que en ese sentido se puede sentir un poco más abandonado, por mi parte, y luego cuando están conmigo, y hay un contraste ahí, un poco loco. Entonces, y últimamente estoy muy en el presente. El otro día hacía una broma con mis amigos en plan hostia, ¿tengo manos? No tengo manos. Y eso me viene un poco de siempre, pero sobre todo me viene de aquella aventura. Lo cual es muy bueno y que estamos perdiendo por culpa un poco también del móvil, que es una droga. No deja de ser una droga, no deja de ser algo que genera adicción y por lo tanto es una droga. Es una herramienta muy útil, pero que nos abandona del presente. Estamos en cuerpo, pero no estamos en mente, porque estamos contestando el WhatsApp del jefe, estamos contestando el WhatsApp de la pareja, estamos contestando el WhatsApp del amigo, tal, y nunca estamos ni allí ni aquí. Estamos divididos y partidos en miles de trozos gracias al móvil. Mira, esto me lleva un poco a, que tú lo sabes,
con Claudia, a nuestra hija mayor, hasta los 14 no le dimos el teléfono móvil. Claro, muy bien conceptualmente, desde una perspectiva como más educativa, muy mal en el mundo que ella estaba viviendo en ese momento. Ya, ¿Por ya. qué? A ella la aislaban y se tenía que coger un libro, irse a una esquina, ponerse a leer y lo pasó muy mal en esa etapa. Salirse de lo normativo, salirse de la sociedad tiene sus consecuencias. Y no suelen ser. La sociedad, el grupo no quiere que el grupo se rompa. Y si alguien se sale, vamos a ir contra esa persona. Eso es así. Históricamente, siempre. De toda la vida. Con el WhatsApp pasa lo mismo. El que no tiene WhatsApp está excluido. Pero ya no solo, y en ese caso a lo mejor de los niños que pueden tener un poco más de malicia, vale. Pero ya no solo en ese caso, sino en todos los sentidos. Y ya no lo haces a lo mejor de una forma consciente, sino simplemente hay un grupo de WhatsApp de quedamos todos los fines de semana y si tú no estás ahí y tampoco haces tampoco por enterarte, pues al final te excluyes, porque ellos tienen esa forma de funcionar. Y o entras en ese juego o tienes que buscarte, no sé, la forma de encontrar el medio de comunicación o buscarte otro grupo de amigos directamente. Que no los encontrarías a través de redes Que sociales, nos o no los encontrarías a través de redes encontrarías. Yo me acuerdo antiguamente, claro, nos llevamos una diferencia de edad que o una de dos, o el grupito directamente tenías tu zona de quedada y era el banco de la esquina de X calle y a partir de oye, mañana a partir de las 5 ahí estaremos. Yo eso lo echo mucho de menos, esa infancia. Yo tengo la suerte un poco que soy de los 90 y tengo un pie en los boomers y tengo un pie un poco más en las nuevas generaciones y sé muy bien o puedo entender cómo funcionan las redes sociales y cómo funciona el mundo hoy en día. Pero y ambas son muy buenas. O sea, ambas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Intento quedarme con lo bueno de cada cosa. Y de esa parte, esa época era muy buena. Muy buena. Era muy buena. Pero vamos un paso más allá y estás ahí un poco debatiéndote de si suprimir la red social o no suprimirla. ¿En qué punto estás? ¿En qué punto En te encuentras? Instagram, ¿no? Es cierto que ahora he visto que, bueno, ya desde hace un tiempo no estás tan activo. No estoy tan activo. Bueno, en cuanto al proyecto, Sí. lo tengo ahora mismo paralizado. Le estoy dando vueltas, si retomarlo, si no retomarlo, porque al final también lo que creo que me falta es un poco volver a encontrar ese propósito, esa finalidad con el cual lo inicié. Me falta encontrar ese propósito y luego también las herramientas con las cuales llevar a cabo ese propósito tampoco es que me motiven mucho, que es el Instagram en este caso o las redes sociales. Porque por un lado siento que te puede, y lo veo en otros influencers, lo veo en otra gente, que al final se convierte más en una pesadilla que en un sueño. Porque Esclavitud. te expones y te obliga a generar siempre contenido, estar siempre activo, estar siempre ahí. Y a mí no siempre me apetece estar ahí. A mí me apetece cuando me apetece y cuando no me apetece, no me apetece. Pero esa forma de ser yo, que es un poco, pues hoy sí, mañana no, hoy sí, hoy, mañana no, pues entiendo que a lo mejor no es lo que el público quiere. El público necesita algo continuo. Entonces, es para mí estar a tope o no estar. Porque estar a medias... Claro, como ahora se ha normalizado el tienes que estar ahí, el más es mejor, parece que todo lo demás quede invalidado. Es un precio que yo no estoy dispuesto a pagar, Claro. la verdad. Entonces, por otro lado me sabe mal, porque por otro lado las redes sociales pues es una herramienta de comunicación que puede llegar en un clic a muchísima gente y puedes transmitir tu mensaje. A veces, bueno, cada uno su mensaje. El suyo. Cada uno su mensaje. Y a veces a mí sí que me gusta transmitir un poco mi mensaje o siento que la forma o el estilo de vida que yo tengo, yo creo, no lo sé, pero yo creo que a gente de mi entorno, por lo menos, sí que ha llegado a inspirar de algún modo u otro y ha hecho un clip de decir, vale, vamos a cambiar esto, pues si Carles puede hacer eso, pues yo voy a intentar por lo menos llegar acá. Y eso me gusta, ¿no? El ser agente de cambio un poco. Pero claro, pues eso, por las redes sociales pues tienen un trabajo y tienen una dedicación, un tiempo y una exposición que yo personalmente no estoy dispuesto a pagar. Entonces es un problema para mi proyecto. Antes de continuar por ahí, yo creo que va a ser mejor que cronológicamente nos vayamos un poquito más atrás. Vale, Lo digo para darle un poco contexto y vale. que la gente pueda saber de qué ¿No estamos vamos al hablando. inicio?
¿O a dónde De quieres cuando ir? naces. Vale. Todo fue a las 7 de la mañana, un 21 de marzo de No, antes, 1990. antes. O sea, Cuando mi madre y sí, mi padre exacto. pues estaban en la cama. Estaría guapo, ¿eh? Llamar. Pues mira, no lo tengo claro. Oye, Vamos mamá, a llamar, ¿sabes? Sí. ¿dónde estabas? ¿Arriba, abajo? ¿Cómo era? Mirando hacia el cuadro. ¿A Cuenca? ¿A Valladolid? No, pero es cierto que tú estabas en una situación, una vida como muy estándar, muy tradicional, ¿no? Con tu pareja en ese momento, tu trabajo, pero tú no te encontrabas bien. Hablando me decías que psicológicamente no te sentías preparado para una vida de esas características, necesitabas vivir experiencias y de repente hay un clic. Me gustaría que me comentaras un poco qué situación estabas viviendo en ese momento, cómo te encontrabas tú, cómo lo gestionaste y cómo llegas a de repente cambiar toda tu vida y luego lo que viene a continuación, que es para Sí, dar un sí. relato bastante extenso y que me gustaría que nos contaras. Sí, sí, no, yo, tal cual, yo con 30 años tenía todo para ser feliz y no lo era. Tenía mi pareja, la cual quería muchísimo, y ahí la verdad que nada que decir, pero tenía mi pareja estable, teníamos nuestra casa, tenía mi trabajo donde yo estaba valorado. Tenía un buen trabajo, la verdad, era director de marketing de una red de agencias inmobiliarias, y tenía todo rodado, tenía todo para ser feliz, según lo que la sociedad establece que necesitas y a esa edad y tal, y luego ya pues a lo mejor los siguientes pasos pues hubiera sido, o los siguientes escaldaños, tener hijos, comprarte una casa mejor, tal, no sé. Pero yo no me encontraba a gusto ahí, yo no estaba cómodo, no era feliz hasta el punto. Y luego también, y ahí a todos nos afectó, porque todo esto pasó durante y posterior a la pandemia, nos afectó a todos, de un modo u otro, nos afectó Mm. a todos y a todos, por lo menos a casi todos, o yo con el entorno que conozco, por lo menos, sí que nos hizo replantearnos cosas. Y a mí me lo hizo replantear, y yo no quería eso. No sabía lo que quería, podía hacerme una idea, pero sabía que eso no lo quería y no estaba a gusto. De hecho, yo estuve, pues, una depresión, lo estuve pasando mal, lo estuve pasando bastante mal. Tengo mucha suerte de que tengo muy buena familia y muy buenos amigos, la verdad, siempre, de siempre. Y eso también ayuda, la verdad. No todo el mundo puede, a lo mejor, salir de ahí con esa facilidad como yo lo hice y con ese apoyo que tuve. Entonces, yo a partir de ahí lo que hago es romper con todo, pero con todo, pero de un golpe en seco. Y no es fácil, da mucho miedo, da muchísimo miedo, pero lo hice y lo hice con miedo, evidentemente. Y me dejé el trabajo, me dejé la casa, no dejé a la pareja, porque la pareja sí que la estimaba y la quería, pero sí que rompí con todo y de pasar a ser director de marketing de una franquicia inmobiliaria importante aquí en España, pues me voy a hacer un voluntariado a limpiar mierda de caballo. Y no sabes cómo de feliz que fui. O sea, fui muy feliz. Sí, me consta. Fui muy feliz. De hecho, estuve a punto de vivir esa experiencia contigo, Estuviste a punto. pero al final la circunstancia, pero sí, sí. Entonces mi vida cambió y ese cambio, ese romper un poco con lo establecido, salirte de la rueda. Porque es que entras en la rueda y es que uno no se da cuenta. Yo no me daba cuenta. Yo no me di cuenta hasta que me di cuenta, claro. No, a ver, Pero no te das cuenta. Sí, porque estabas sintiendo que algo no estaba yendo bien. Y al tienes la final, mosca. claro, tienes Tienes la mosca porque inquietudes. no te estás encontrando bien y tú mismo me acabas de decir, Correcto. es que entré en una depresión y sabía que por donde estaba transitando no era. Y me voy a hacer un voluntariado a un centro de rescate de animales en Irlanda. Y muy bien, o sea, es decir, me lo pasé muy bien. Fui muy feliz. Tú ya empiezas ahí a denotar que los síntomas que estabas arrastrando durante un tiempo empiezan a mitigarse e incluso a desaparecer? ¿O sigues aún arrastrando? Sigo arrastrando porque al final uno nunca sale de aquí. Es decir, al final vivimos en sociedad y de la sociedad no sales. Bueno, hay gente que sale de la sociedad, pero bueno, es difícil, es bastante difícil. A mí me resulta difícil, no lo sé. Pero sí que empiezo a notar cambios, claro. Ya es simple hecho, para mí, de estar en la naturaleza y con animales. Y luego también la asignatura pendiente que tenía del inglés y ver que estoy mejorando en esa asignatura, pues yo ya empezaba a encontrarme mucho mejor. Me resulta mucho más fácil, a mí por lo menos, ser feliz en la naturaleza rodeado de animales que encerrado en una oficina viviendo una vida rutinaria. La verdad, yo creo que eso
no sé, es más fácil ser feliz en ese sentido. Pasa que no siempre se puede salir de ahí porque da miedo, porque muchas veces uno no se da cuenta, porque además siempre hay excusas para no hacerlo. Siempre vas a encontrar una excusa. No es que me acabo de mudar al piso, no es que acabo de tal, No, no y es que acabo de no además, sé cuántos. la historia es que le podemos dar una justificación de peso bajo nuestras creencias y lo establecido socialmente. O sea, quiero decir que no porque tengo hijas, no porque el trabajo, no porque siempre vas a tener un porqué que Siempre vas a te tener un ancle porqué, y que siempre. pueda justificar la inacción. Correcto, siempre lo va a haber. Y siempre lo va a haber. Y eso existe. Y Siempre. yo lo tengo, ¿eh? Y lucho contra eso a día de hoy también. Incluso, pero soy de un modo más consciente. Pero a día de hoy también lucho contra eso. No sé, pero es complicado y tienes que aceptarlo en parte, tienes que aceptarlo. Cuando rompes ahí con todo eso, Irlanda, y ahí sí que ya empiezas a encontrar un poco como el camino, ¿no? Sí que empiezas a sentir ostras, por aquí va la cosa. Por ahí va la cosa. De hecho, hasta ese punto, la gente, pues a veces, ¿no? Eso que pasa, ¿tú te arrepientes algo en la vida? Hasta ese punto yo siempre tenía la misma respuesta. Y la respuesta era, sí, me arrepiento mucho de cuando estaba en la universidad y no, en tercer año no hice el Erasmus, que me mandaban a Italia. Y no lo hice porque en ese momento estaba con mi pareja de aquel entonces y me sabía mal tener que salir de ahí y yo solo a mí mismo me lo justifiqué cuando hice el examen para preparar y conseguir los puntos de, bueno, si me mandan a un país de habla inglesa, porque el inglés siempre ha sido algo pendiente que he tenido, pues lo aceptaré. Pero si me mandan a un país que no sea de habla inglesa, pues lo descartaré. Me mandaron a Italia. Yo creo que ese Buah. Erasmus hubiera sido maravilloso para mí. Maravilloso. Me lo hubiera pasado muy bien. Y siempre me he arrepentido de no haberlo hecho. Hasta ese punto. Ahora me preguntas, ¿te arrepientes de algo en esta vida? La respuesta va a ser no. No me arrepiento de nada. Porque ese sentimiento, esa espinilla que yo tenía ahí guardada de la universidad, de ese Erasmus que no hice, me ha empujado, me ha dado un impulso para hacer todo lo que he hecho en los últimos 4 años. Que no ha sido poco. Que no ha sido poco. Entonces, sí, ahí ya en el voluntariado empiezo a ver cosas que empiezo a conectar con cosas que yo tenía dentro y empiezo a conectar con gente, porque al final tu entorno es muy importante. La gente con la que te juntas influye. Va a definir quién eres un poco. O sea, tus acciones y tu entorno son súper importantes. Entonces, si tú estás en un entorno de todos cayetanos y tal, vas a acabar convirtiéndote en un cayetano. Por decirte una chorrada, porque tengo una amiga, tengo una amiga ahora cayetana muy graciosa que le mando aquí un saludo. De aquí un saludo, ¿no? Pero, di el nombre. pero me entiendes, ¿no? Sí. Quiero decir, el entorno es muy importante y entonces, como rompes con el entorno y te vas a otro entorno, un entorno de otra gente que está en una situación parecida a la tuya, o gente que viaja por el mundo, gente libre en muchos sentidos, a lo Incluso que con mayor establecido. bagaje que tú y experiencia, que te nutres encima de eso. Correcto. Gente con otra perspectiva de la vida. Y empiezas a cuestionarte cosas. Y empiezas a preguntar, y empiezas a indagar, y empiezas a informarte, y empiezas a ver que, en mi caso, el sueño que tenía de viajar de mochilero, porque eso era siempre un sueño que he tenido, cuando yo iba a la oficina o me iba un fin de semana por ahí, lo que sea, y veía a alguien en una estación de trenes con una mochila enorme y con unas pintas horribles, decía, yo quiero ser ese. Yo quiero ser ese desastre. Pero no puedo porque llego tarde al trabajo. ¿Crees que Irlanda es el momento que ya te hace clic definitivamente hacia querer llevar a cabo? Sí, a partir de ¿Ese Irlanda, sueño? y a partir de Irlanda, ya no solo por el simple hecho de Irlanda, sino porque me salgo de la rueda, rompo con todo, y el romper con todo te da libertad. Eso siempre lo ha dicho mi madre, ¿no? Vacía un cajón y encontrarás cómo llenarlo. Qué bueno. Entonces, al tener tanto vacío, digamos, porque ya no tenía trabajo, ya no tenía casa, no tenía responsabilidades, no tenía nada, pues pude llenarlo con otras cosas. Y lo llené con las cosas que yo quería. Entonces, sí, a partir de Irlanda, digamos que es cuando se marca un poco ese punto. En Irlanda tú ya haces como la estructura. En Irlanda ya, con mi pareja de entonces, empezamos a ella, porque ella también tenía sus inquietudes, Entonces, y ella siempre me ha apoyado, la verdad, en muchos sentidos me ha apoyado mucho. Entonces ella iba también un poco conmigo
y más en ese momento. Y la verdad que eso también fue bastante importante, ¿no? El tener ese apoyo ahí fue, la verdad, que facilitaba mucho las cosas, facilitaba mucho la toma de decisiones. Entonces, ya en Irlanda se empieza a cocer lo que venía, que era pues ya ese primer gran viaje, en este caso a Centroamérica. Nos fuimos a Centroamérica. Entonces ya desde Irlanda empezamos a preparar cosas. Yo en Irlanda, en la granja, haciendo ese voluntariado, estuve casi 5 meses. De abril a septiembre, creo que Ujú. estuve, más o menos. De abril a septiembre. Estuve principalmente en la granja y luego ya, después de 4 meses o 5 en la granja, como el último mes me lo tomé a hacer otro tipo de voluntariados en Irlanda por conocer un poco la isla. Pero bueno, vuelvo de Irlanda, vuelvo en septiembre y tenía septiembre, octubre y noviembre, tenía 3 meses para acabar de preparar el viaje a Centroamérica, porque nos íbamos a principios de diciembre. En ese momento, preparándolo con tu pareja, como ¿Correcto? decías, de aquel entonces, y marcháis para allá. Y marchamos para allá. Más o menos todo organizado hasta cierto punto. Teníamos una idea de lo que queríamos hacer, Hmm. teníamos una idea de los países que queríamos visitar, pero fuimos un poco también improvisando. Sabíamos que teníamos una limitación del tiempo, porque sobre todo en este caso que íbamos a México, te pedían un billete de regreso, o un billete en el cual pues, mostrabas que salías del país. A día de hoy hago las cosas diferentes. También era mi primer viaje. Era mi primer gran viaje y de ese primer gran viaje aprendí muchas cosas que luego me sirvieron para el segundo. Pero para ese primer viaje pues ya teníamos una limitación de tiempo porque ya sabíamos que en marzo teníamos que volver. Que volvíamos a España, pero que no íbamos a volver a nuestras vidas porque luego íbamos a seguir viajando hacia otra parte del mundo. Entonces, pues llegamos a México, que fue nuestro primer destino, porque los vuelos eran baratos, no teníamos apenas presupuesto, la verdad. En este caso, mi pareja me apoyó muchísimo también en ese sentido. Y pues fuimos viajando con mochileros muy baratos. Utilizábamos aplicaciones que algunas ya conocía, otras no, o fui conociendo formas de viajar a través de la granja, en ese sitio, en Irlanda, cuando conozco gente que ha viajado por todo el mundo, me cuenta sus experiencias y digo, vale, esto lo tomo de aquí, esto también, esto lo haré yo, esto no, esto sí y tal. Entonces, a partir de ahí, llegamos a México y viajamos con un presupuesto muy barato. Viajamos con una mochila en la espalda y con muchos kilómetros por delante. Ese era el plan. Tenemos una idea, me gustaría ir acá, me gustaría ir allí, me gustaría tal. Sé que tengo que volver a tal fecha y ya está. A fluir. Y a fluir. Viajando así, tienes que tener una capacidad. Todos los días te van a pasar. Todos los días pasan algo. Es muy intenso. Tienes que estar muy en el presente, estás muy en el presente. Tienes que tener una capacidad de adaptabilidad enorme, resolutiva, increíble. Eso es facta. Tal cual. Entonces íbamos, y más cuando no tienes presupuesto, porque con dinero es fácil viajar, con dinero hombre, es fácil. Pero Pero si no tienes dinero, la necesidad, lo bueno de la necesidad es que potencia mucho la creatividad. Eso es lo bueno, la necesidad, potencia mucho la creatividad. Entonces fuimos muy creativos viajando. Fuimos muy creativos. Sí, porque estás aquí, con lo cual Sí. podemos decir que por lo menos... Por suerte estoy aquí. Por suerte. Por suerte estoy aquí. Entonces, pues nada, pues eso, pues llegamos a México, pues, y la experiencia fue muy positiva en general. Estuvimos en México, luego fuimos a Belice, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, volvimos a México y ya de México, a los 3 meses, cuando ya pasaron 3 meses con todos estos países, pues ya nos volvemos a España. Y en ese viaje nos pasó, bueno, de todo. Me gustaría que me contaras qué aprendes de todo ese periodo, si te sigues cuestionando cosas y los peores momentos y cómo los resolviste. Lo primero que aprendo es que eso es lo que quiero. Quiero conocer mundo y lo estaba consiguiendo. Con poco presupuesto, pero lo estaba haciendo. Con miedo, pero lo estaba haciendo. Entonces estaba contento y además iba acompañado de mi pareja, lo cual también facilita mucho las cosas. Luego aprendimos mucho en cuanto a la hora de viajar. En cuanto a la hora de viajar, yo por ejemplo en ese viaje me llevé unas botas de montaña, que no sé por qué, que las estuve arrastrando 3 meses, que pesaban un huevo en una mochila que eran pequeña, porque nosotros no facturamos. Nosotros fuimos con la mochila de... Hacíamos trampas, eso sí, para poder colarla en el avión.
pero íbamos con lo mínimo, con lo imprescindible, como un camino de Santiago. Cuentas las trampas para ilustrar a la gente. No, no se puede. No, sí, no, a ver, ese artículo sí que lo tengo en el blog, ¿no? De consejos cómo hacerte la mochila, tal, y luego por las trampas, pues ir como una cebolla en la puerta de embarque. Ir como una cebolla con todas las capas y meter todo. Y meterlo tal cual. Entonces aprendí mucho en cuanto a la hora de organizar el viaje, ¿no? O llevarte ropa vieja, que no quieras, por ejemplo, que tiras allí porque al final acabas comprando ropa nueva y ¿para qué vas a cargar con la que ya llevas? Pues me llevo, al siguiente viaje ya lo hice así, me llevaba ropa vieja que estaba rota, que no quería y fui renovando un poco la mochila, mi armario de mochila. El tema de las botas, por ejemplo, eso me pesó muchísimo, las botas. ¿Cómo me acuerdo de esas botas? Y ahora es cuando tienes que decir, ¿y encima no las use? No las usé. Es que no ¿En las usé. serio? No las usé un día para subir a un volcán en Guatemala por usarlas. Pero no necesitaba usarlas. O sea, por no tener la sensación Claro. de decir, no me la llevé sin más. Por decir, por mis huevos me las pongo. Pero. Pero arrastré esas botas ¿Y por qué no ha llegado el punto? Dijiste, mira, toma por culo, las tiro. porque eran casi seminuevas y les tengo mucho cariño. Era pobre, entonces, pues tirar unas botas pues me sabía mal. Además, cargué con ellas todo el puto viaje. Yo creo que ha sido más la carga psicológica que el peso que Sí, arrastraste. no, tal cual. Y a lo mejor la usé un par de veces más, pero no me hicieron falta mucho, la verdad. Entonces, pues eso, pues aprendimos cositas a la hora de viajar, luego también pues a la hora de utilizar estas aplicaciones como Couchsurfing, ¿no? Un poco la anticipación que necesitas para comunicarte con los anfitriones, etc. El tema del cruce de fronteras, eso es una movida, cruzar las Sí, ¿por qué? fronteras. O sea, Bueno, es una movida. No es que sea una movida. El tema es también que tal y como yo viajo, no me preparo nada. Eso es otro consejo que podríamos dar a la gente, ¿no? Antes de viajar, Prepárate las cosas. prepárate algo, ¿no? Prepárate las cosas. Y no te lleves las botas. Correcto. No te lleves las botas, infórmate los requisitos para entrar y salir de cada país y los procesos. Entonces, pues eso, pues un poco más de anticipación ahí. En ese sentido sí que nos faltó. ¿Cuál fue la más complicada? La que dices, hostia, tío, aquí me las vi. Yo ahí, mira, tengo un problema que me da mucha rabia. No tengo muy buena memoria. No me acuerdo muy bien de muchas cosas y eso me da mucha rabia porque tengo una memoria selectiva. Me acuerdo de estupideces que no me sirven para nada y luego cosas importantes no me acuerdo de ellas. Pero una de las más complicadas, yo diría... Bueno, tuvimos problema de México a Belice porque cuando entramos a México, a mi pareja no le sellaron el cuño de entrada. Entonces, si no te sellan el cuño de entrada, ¿cómo quieres que te pongan el sello de salida? Si tú no has entrado en el país. Claro, tú no estás aquí. Claro. Entonces ahí tuvimos un pequeño problema a la hora de entrar, pero que se pudo solventar porque o con dinero se solventa todo, o siendo muy español con toda la picaresca que tenemos, pues con picaresca. Y haciéndote el tonto y llorando un poquito, pues al final pues pasas. Y al final pasamos pues llorando un poquito, hablando con el encargado, tal, pasamos. Yo creo que una de las dos fronteras más conflictivas que tuvimos nosotros en ese sentido, que tampoco fueron grandes problemas, fueron en Honduras y en Nicaragua. De Salvador a Honduras y de Honduras a Nicaragua. Esas dos fronteras que fueron consecutivas, digamos. Primero estábamos en Salvador, pasamos a Honduras y después de Honduras pasamos a Nicaragua. Después de pasar unos días en Honduras. Y ahí sobre todo fue porque, o al menos desde mi punto de vista, se querían aprovechar. Al final se aprovechan, y más si eres europeo, blanquito, tal, en un entorno donde pues destacas, te ven como una cartera con billetes. Y como no era mi caso, pues ahí lo peleábamos todo. En Honduras, yo discutí con el encargado de la frontera, con el encargado, con el superior. Yo discutí ahí y ahí mi pareja me neutralizó un poquito y yo me aparté y fue ella al final quien lo arregló para que pudiéramos, pues nos pusiera el sello de entrada y pudiéramos entrar. Para no pasar esa noche los calabozos. Además que yo ese día estaba enfermo, tal, no me encontraba muy bien, estaba irascible también. De Honduras a Nicaragua pasó lo contrario. Fue mi pareja la que casi apuñala casi apoyan al encargado de la frontera y fui yo quien intentó neutralizarla un poco y además se nos apareció un ángel, nunca mejor dicho, que se llamaba Ángel, que ese hombre no lo vamos a olvidar nunca, que también nos echó una mano, nos ayudó. Pero el problema sobre todo es que se intentan aprovechar, te intentan cobrar por todo. Entonces, si no tienes dinero, estás irascible, porque viajar así también cansa mucho. Cansa bastante, sí. La verdad, tiene mucha energía. Mucha energía, porque luego también
a la hora de, por ejemplo, el couchsurfing, que estás con los anfitriones, que te dejan su casa, su habitación, un sofá, un suelo donde puedes dormir y claro, tal. te encuentras de todo. Dependes mucho de ellos y a lo mejor hay momentos en los que tú estás cansado, llevas 2 semanas sin parar y te apetece tener un momentito de relax y no lo tienes porque estás en casa de alguien y qué menos que estés bien y estés a disposición de esa persona que ya te está abriendo la puerta de su casa. Entonces, perfecto. Pero por otro lado dices, joder, necesito un poco de privacidad, un poco de independencia y tal. Entonces, al final viajar así agota y puedes estar un poco más irascible. Entonces, hay días mejores y días peores. Ese día mi pareja no lo tenía. Machete en mano. Entonces, claro, se aprovechan mucho y no nos querían poner el sello para entrar. Es que no lo iban a poner. No. No lo iban a poner. No querían que entráramos porque teníamos que abonar una cantidad que además no teníamos. Es que no teníamos. Es que no es cuestión de Sí, que no es que no tuviéramos. quisiéramos, Es sino que que no no la se podía. teníamos y no teníamos manera de pagarlo tampoco, porque ni tarjetas ni nada. Iba todo con efectivo, tal. Pues claro, son mordidas, tal. Y al final este ángel nos ayudó. Nos echó una mano, también puso dinero de por medio, nos puso el sello, incluso nosotros estamos a la frontera, pero no tenemos modo. Estamos a la frontera, en mitad de la nada. Ahí no hay nada, en esa frontera no hay nada. Más que el paso de fronterizo, mucha gente de un lado, mucha gente del otro lado, a veces más, a veces menos, pero por lo general no hay nada. O hay un pueblecito, una aldea con 2 cositas, tal. Y estábamos muy lejos de nuestro destino. Entonces, no habían buses, no había nada, y esta persona que nos ayudó a cruzar la frontera luego se ofreció para llevarnos. Y no solo nos llevó, sino que nos llevó a su casa. Ostras. Nos dio alojamiento, nos dio comida, nos dio cariño, Madre nos mía. dio... Para olvidar. No, Imposible, no eso se lo puede tienes olvidar. marcado a Ese fuego. ángel, y es que se llama Ángel, es que fue un ángel, fue literalmente un ángel. Entonces nos abrió las puertas de su casa y nos ayudó. Esos serían los 2 pasos así de Centroamérica en los cuales pudimos tener más problemas. Que al final tampoco se reduce todo a dinero. Vemos el Todo al sistema dinero. capitalista, pues se reduce todo al dinero. Si no tienes dinero, pues se traduce en problemas. Y ahí es donde viste los escollos más... Pero en algún momento temisteis, por decirlo así, por vuestra vida o no. Es que luego, también un poco como tú lo veas, para temer por tu vida tienes que ser consciente de los peligros. Y si eres un inconsciente, ¿Cómo lo era yo? claro, pues a lo mejor los problemas Pero tú, que otras personas ven... ¿tu pareja lo percibía de la misma manera que tú o sí que veía No, mayor riesgo? Incluso yo era más acojonado que ella. Incluso yo, en muchos sentidos, en otros era ella, pero en muchos sentidos yo me acojonaba mucho más que ella. Una de las primeras veces que pudimos pasar un poco más de miedo fue en Belice, cuando entramos a Belice, salimos de México, entramos a Belice y tal. Y esa primera noche, si no recuerdo mal, llegamos a la costa no me acuerdo el pueblo, Corazal se llama, y ahí en Corazal teníamos que tomar un ferry para ir a San Pedro, a la Isla Bonita. Entonces, ese ferry ya había salido. Salía al día siguiente, porque se nos hizo muy tarde cruzando la frontera de México, que si el pasaporte, luego también era el tema de la pandemia, había que presentar pruebas de COVID, etcétera, etcétera. Entonces llegamos muy tarde, el ferry que queríamos haber tomado ya salió y teníamos que esperar al día siguiente. No tienes presupuesto para los hoteles porque además Belice es un poco más caro que el resto de países, no tenemos dinero y eran muy caros los alojamientos, salían de nuestro presupuesto de lo que teníamos establecido, no teníamos ferry, no había couchsurfing, no había gente anfitriones que nos pudieran acoger. Ostras. Habían 2 o 3, pero se cancelaron. Al final, pues cosas que pasan. Y dormimos en la calle esa noche. Y la verdad que pues, nos encontramos con un par de personas, así un poco tocaditas de alcohol, tal, y como que te cuestionas, decimos, ¿estamos aquí seguros? ¿Estamos bien? Tal. Pasamos la noche como pudimos, pasamos un poco de frío, pero bueno, la pasamos, dormimos prácticamente al lado del puerto, del ferry, y casi como nos despertamos, nos pusimos los primeros, compramos los billetes y nos fuimos. Esa sería una de las primeras veces que dices, un poquito de miedo. Pero la verdad es que, y jamás, hasta ahora, nunca me ha pasado nada realmente peligroso o que yo haya sido consciente. Ahora veremos, ahora entraremos en detalle. Pero quiero decirte, para como yo viajo, poco me ha pasado. Entonces, no te puedo contar en ese sentido grandes peligros. Te puedo contar, pues, cuando, por ejemplo, dormimos... Bueno, en Costa Rica fue muy gracioso porque un día estábamos en Bagaces, tal, y estamos en casa de una anfitriona
y queríamos ver a una cascada que había cerca. Entonces, esto es muy bueno de viajar con Couchsurfing, porque al estar con gente local, te va a Te decir, muestra. correcto, te va a decir cuál es el camino de verdad. Para irse a esa cascada tenías dos opciones. La que hacía todo el mundo, que pagaba $7, que dice, $7 no es nada, para mí era mucho, porque mi presupuesto era de 15 euros al día. Era la mitad de mi presupuesto, iba dedicado a esa cascada. Entonces, podíamos ir por donde pasaba todo el mundo, o podíamos ir, por donde decía la anfitriona, por el camino local, por donde iban los aldeanos, y llegar a la cascada igualmente. Y Y no ahorrarnos esos abonabas 7. nada. Correcto. Vale. Entonces nos metimos por ahí y nos metimos por ese camino. Nosotros también en ese sentido, yo creo que soy un poco más inconsciente y luego pensándolo y pensando en futuros viajes, voy a intentar tener más cuidado, sobre todo con el tema de los animales, porque la fauna que hay allí no es la fauna que hay en España. Es decir, ahí te sale un jaguar, te sale una serpiente de coral, te sale un cocodrilo, te sale de la nada. Entonces, haciendo ese camino me di un poco de cuenta, porque haciendo ese camino, empezamos el caminito, y al poco de empezarlo, era a lo mejor, no sé, 45 minutos andando, más o menos, tal, para llegar a la cascada. Una horita, no llega. Y al poco de empezar se nos suma un chico joven del pueblo y hablando con él, vamos a la cascada, tal, pues seguirnos, tal, porque estamos viendo el sendero, pero ahí no hay nada marcado, no hay nada. Tú vas viendo, no está pisado, pero... Sí, de manera intuitiva, ¿no? Claro. Te vas andando con él, te va contando cositas del entorno, de Costa Rica, le vas preguntando, tal, y de repente se para la conversación y dice, cuidado, 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 y señala al suelo y vemos una hilera de hormigas. Cuidado, ¿qué dice? No, estos son hormigas bala. Cuidado que si pican duelen como si fuera un balazo. Y literal, duele bastante ese picotazo. Y yo, joder, vale. Hormiguitas que te pueden hacer daño. A lo mejor te matan si... Pero bueno, te hacen mucho daño. Vale, Sí. basta, las esquivas, tal. Seguimos andando, tal, hablando, jiji, se para la conversación porque de repente vemos unos monos, de estos creo que son capuchinos, ¿no? Pequeñitos negros con la cabeza blanca. Sí, sí, sí. Y decimos, ¿qué monos? Nunca había visto un mono. Y tú, Súper oh, ilusionado. qué cucada, ¿eh? Claro, Tienes esa móvil, tendencia. fotos, Sí, vamos sí, a tal. sí, sí, Dice, no, un no, cuidado, selfie. no os paréis, vámonos, que estos son unos cabrones. Que como les dé, acaban con una persona, pues había muchos, y como les dé, acaban con una persona. Joder, Nando, no puedo hacer ni una foto. Nunca he visto un mono. Entonces, nada, pues seguimos, hacemos la foto como podemos y seguimos sin entretenernos, tal. Y vamos todo el rato al lado de un río, vamos al lado de un río, y a mí me gusta mucho pues, la naturaleza, la montaña, irme a barrancos, y siguiendo el río, de repente hay una poza, muy buena para un baño. Y yo pensando, hostia, qué bueno para bañarse aquí. Y dice, no, es que esta es la poza del cocodrilo no sé qué. Y yo, joder, ¿Qué ¿no? dices, tío? Hostia. Seguimos andando, seguimos andando. Claro, ahí te puede matar todo. Tú estás, hombre, si los monos podían acabar con tu vida, imagínate. Desde otro lado del río, de repente vemos como ganado, vemos vacas. Y hostia, eso me llamó mucho la atención, en mitad de la selva, ver vacas. Sí. Y a mí las vacas me encantan, porque son un animal súper curioso. Algún día quiero tener una vaca. Es un animal súper curioso, no sé, me parece muy, muy amable ese animal, la vaca. Y el chico nos ve nuestras caras y dice, no, que esas vacas son bravas. Cuidado que como les den por embestir, y yo, joder, Nano, aquí te puede matar todo. Aquí te mata todo. Entonces ahí es cuando yo ya era consciente, sobre todo soy bastante miedoso en ese sentido de los animales, pero ahí es cuando dices, joder, es que aquí te puede matar cualquier cosa, es que no estás en Europa. Aquí de, no estás aquí en de España. verdad, aquí de verdad. verdad te mata cualquier cosa. Y te deja jodido y no hay... No, y tú ya, el cuarto aviso estarías pensando, ¿en qué mala hora no pagué los $7? No, en ese sentido, al final dices, no, para adelante, yo tiro para adelante. Sí, hombre. Yo tiro para adelante y hasta donde llegue. Yo a lo mejor, por el estilo de vida que llevo, a lo mejor puedo morir joven, no lo sé, pero en cualquier caso moriré haciendo lo que quiero. Eso sí. Que para mí eso es importante. Quiero llegar a los 1000 años. Quiero llegar a los 100 años. Quiero llegar a los 100 años. Sí, mi reto. Pero si algún día pues, me pasa algo, pues entiendo y espero que sea haciendo lo que quiero. Total, que ahí acaban los peligros o continuaron. O Y llegasteis hasta donde yo recuerde, ya a acaban ti los te peligros jodería, y lo llegamos. que más te jodería sería lo de las vacas. Sí, lo de las vacas. ¿No? No poder abrazar una vaca, por favor, porque te va... Me tengo que ir sin abrazar una vaca. Pero bueno, llegasteis. Llegamos a la Bien. cascada, disfrutamos, todo muy bien. Al final, ya te Pero digo, luego tenéis que volver. y luego volvimos, pero ya sabiendo y siendo conscientes del camino y de lo que nos podíamos encontrar. Ya está, Ostras. un poco más conscientes. Nos encontramos alguna serpiente, no sé si, porque al final pasan rápido de coral o una falsa coral. Depende, es rojo, tiene que ser rojo, amarillo, no sé, no me acuerdo el orden. Pero es mortal la picadura. Sí, la picadura de una. coral sí, la falsa coral no, pero la coral sí. Hmm. Pero lo más peligroso, de manera inconsciente, porque luego todo esto, ya te digo, te das cuenta luego, no en el momento. Pues si lo haces en el momento, pues no lo haces. Como eres pobre también, al día siguiente o a los 2 días nos queríamos ir a la costa, nos queríamos ir al Pacífico de Costa Rica. Porque había una zona bonita que queríamos conocer, tal.
Entonces vamos para allá. Vamos haciendo autostop a todo esto. Hicimos varios puntos de autostop, tanto en México como en Guatemala, como prácticamente creo que en todos los países hicimos algo de autostop. No mucho, pero algo hicimos. Algo que no deberíamos de hacer, tal vez, no lo sé. Porque es peligroso también, no sabes dónde te subes, estás incomunicado, allí no es como acá, es totalmente diferente, las infraestructuras y todo. Y en el caso de los animales, pues también los hospitales y demás no funciona acá, las distancias son mucho más largas, no porque sean largas, que también, sino porque no hay carreteras claro. y no O sea, llegas, las mueres. distancias, o sea, entre un punto y otro, no hay nada. No hay nada. Nos vamos a la playa. Y como los alojamientos en la playa son caros, se escapan de nuestro presupuesto, como buenos scouts, nos adoptamos, siempre listos, y nos vamos a dormir en la playa. Oye, vamos a dormir en la playita, ¿no? ¿Quién no ha dormido alguna vez en la playita? Una hoguerita, playita, atardecer precioso, tal. Te duermes y al día siguiente pues te despiertas, no pasa nada. Te despiertas, empiezas a recoger cosas, tal, vamos a dar un paseo por la playa, tal, vamos a seguir conociendo la zona y al poco empezamos a ver serpientes. Demasiadas serpientes, tal. Y hacemos fotos, ¿no? Una serpiente. Una serpiente. A esta sí que le podemos hacer fotos. Claro, yo qué sé, vamos a hacer una fotito, parece bastante mansa. Con cuidado, siempre con algo cuidado, Sí. yo qué sé. ¿Por precaución? Pero bueno, yo sé que una mamba, pues no voy a hacer una foto, porque por más que corra, me va a alcanzar, porque corren mucho las mambas africanas, pero estas yo creo que se le ve mansa, tal, me voy a acercar, fotito, tal. Subimos la foto stories, tal, seguimos paseando, vemos más serpientes por el camino, cuidado que hay una serpiente, y es que no las ves, pues las puedes pisar. Están entre las rocas, tal, están por donde tú pasas. Se meten en el mar, son serpientes marinas. Total, que al rato se ve que esa playa estaba plagada de esas serpientes. Y esa serpiente, no me acuerdo el nombre y tal, pero un veterinario, amigo de mi pareja, nos responde en Instagram y dice, cuidado que eso es una de las serpientes marinas con el veneno más potente del mundo. Pero esas cosas las piensas luego. Claro, tú no eres consciente. Si no eres consciente no puedes pararte a reflexionar, evidentemente. Ni en ese momento. Si le haces la foto previamente a esa serpiente antes de irte de acampar allí, la subes a stories y te contesta antes. No hubiera acampado ahí, me hubiera ido a otro sitio, me hubiera ido a un garaje, me hubiera ido a un sitio un poco más protegido. Pero yo qué sé, tú estás en la playa y vienes un poco con el concepto de Europa, España, que dices, sí, estoy fuera, hay otros animales, la fauna, tal, pero no eres consciente de la no eres magnitud. del todo consciente, o al menos yo soy un poco inconsciente y no tomé decisiones que a lo mejor no tenía que haber tomado, ¿no? Pero bueno, también no tenías el conocimiento de causa para poder tomar. Podía haber tomado el conocimiento, podía haberme preocupado, podía haber dicho a ver qué fauna hay aquí, podía haber hecho cosas para prevenir y no lo hice tampoco. Fluías. Pues eso es el problema de fluir tanto. Ese es el problema de fluir tanto. O sea, entonces, hay que fluir con... Otro consejo y otro aprendizaje sería fluye pero no tanto. Fluye pero no tanto. Tal cual, fluye pero no tanto. E informándote previamente, si vas por ciertos lares, de qué ocurre en ese ecosistema. Claro, si fluyes, que no te influya en tu vida. Más que nada por eso de continuar viviendo. O sea, sí, sin más. Es importante. Siempre Pequeño tu detalle. vida. Si quieres volver a dormir en una playa plagada de serpientes marinas con el peor veneno del mundo. Es decir, ¿Volverías al mismo punto y vivirías la experiencia? ¿O ya no? Lo descartas, ¿no? No, ya está descartado, con una ¿no? suficiente. Nos pasó también, y eso fue en Nicaragua, antes de ir a acostar en Nicaragua. Fuimos un día a una playa preciosa, uno de mis mejores recuerdos, está en mi top, en el Pacífico. Y nos pasó, ya ves, por el concepto que venimos de España, de Europa, ¿no? Tranquilos en cuanto a la fauna. Aquí lo que máximo que te puedes encontrar es un zorro o un oso, si tienes mucha suerte, y por lo general tienen ellos más miedo que tú. Entonces, íbamos acercándonos a la playa, estamos ya llegando a la playa, estás viendo la arena, ves el mar, pero antes de la arena ves una acumulación de agua, que entiendes que es dulce, porque tal. Y sobresaliendo del agua, relativamente cerca del camino, un cocodrilo enorme. ¿Qué dices? Pero que estaba súper seco, todo lo que se veía, que mi primer pensamiento es un cocodrilo de PortAventura. Entonces, ¿qué haces? Te acercas a tocarlo. Te acercas a tomar una foto, por lo menos. Conforme te acercas... Hombre, o sea, una cosa es la ingenuidad y otra cosa es que esté ahí a la vista, ¿sabes? Yo pensaba es falso, porque a lo mejor lo hacen como algo turístico. Como algo turístico no se mueve, tú lo ves y está súper seco. Sí, además es que justamente no se mueve nada, se queda totalmente quieto. Sí que es cierto que yo he visto alguno y te da la sensación de que
de que es de pega. Daba la sensación que era de pega. ¿Y Entonces, tú? un pensamiento fue, puede ser de pega. Puede ser que no, también tienes el que no, ¿vale? No es que yo dijera, no, es de pega. No, puede ser que no. Para que va por donde me encuentro, pero... Y te acercas con precaución, pero dices, hostia, pues mientras que no se mueva voy a acercarme a hacer una foto. Y conforme me acerqué, ya estaba aún lejos, estaba mejor a 10-15 metros. Pero ya conforme a cierta distancia, ya el cocodrilo notó mi presencia y ya se movió y se echó para atrás. Al final esos animales por lo general suelen tener más miedo del ser humano. Sí, eres un peligro para... Correcto. Pero eso viene pues es un poco al chip ese que tenemos, o yo por lo menos tengo, de cuando viajo por ahí a otras partes del mundo, de que no soy consciente a lo mejor de no meterte en callejones, no te metas en callejones, no te metas en... Aquí en Europa, yo ahora trabajo como guía. Vienen mexicanos, yo recibo mexicanos aquí a Europa. Y ellos vienen con mucho miedo de si son calles en las que no hay gente, ahí no hay que meterse. Y yo les digo un poco lo contrario. Ahí es donde hay que meterse porque ahí es donde no están los carteristas, que es el mayor peligro que van a tener ellos, la gente que les robe la cartera. Fíjate. Entonces... O sea, claro, es un concepto contrariamente opuesto. Es un concepto opuesto. A lo que uno... Y a mí con el pensamiento europeo, entonces ellos se meten siempre donde hay gente, los mexicanos cuando vienen a Europa, y yo como europeo me meto donde no hay gente cuando voy a esos países. Y no debería meterme en esas calles. Todo lo contrario. No debería. Entonces nos metimos en sitios que luego te das cuenta porque la gente te mira, tal, y percibes una energía que dices, vale, sí que es posible que aquí no tengan que estar. Luego vuelves otra vez a España. Vuelvo a España y estoy 2 meses en los cuales estamos organizando el siguiente viaje con todo lo aprendido. Con todo lo aprendido estamos organizando el viaje ya a Asia, que era un sueño que tenía. El Nepal y Vietnam, sobre todo, desde pequeños, es algo que tenía en la cabeza y que antes de morirme tenía que ver y vivir. Por cierto, punto de inflexión, acabas de decir que eres guía, pero eres guía actualmente, en ese momento no lo eras. En ese momento todo, no. Continúas un Sí. poco, pues, el paro, tal, de hecho, ahorros... lo de guía viene ahí. Esos 2 meses de parón, a mí me sirven para llegar a donde estoy hoy. Porque justo estábamos descansando, organizando el viaje y demás, y recibo una llamada de una amiga mía que tiene una agencia de viajes aquí en Valencia, que está en abril, desesperada, porque su agencia de viajes hace sobre todo viajes fin de curso con niños, con escolares, institutos de aquí de Valencia, a París. Se van 6 días, París, Disneyland, y se vuelven. Van 2, el guía principal y el auxiliar. No tenía auxiliares. Ella sabía que yo estaba aquí en España, que estaba desfaenado, que no tenía nada y que es posible que me podía encajar. Y tenía que tomar la decisión porque era para al día siguiente o a los 2 días y tal. Corto plazo. Era algo urgente. Entonces, un poco a mi pesar, porque estábamos en ese momento pues organizando un poco lo de Asia y tal, pero dije sí, vamos, porque además es dinero que necesitaba. Para el viaje. Necesitaba dinero, entonces pues para adelante. Y en ese viaje de instituto con los niños, vamos a París. Yo nunca había ido a París, mi primera vez en París. Bueno, el caso es que allí hice muy buenas migas con la guía principal, y ahí se quedó las cosas. Hicimos buenas migas y tal. Entonces esos 2 meses de parón nos sirvieron sobre todo para trabajar. O sea, para trabajar en el siguiente viaje en Asia. Y luego creo que hice otro viaje también con los niños. A eso me refiero. Tú haces de guía de auxiliar, De ¿no? auxiliar. De auxiliar. Durante ese intervalo de tiempo, un par de veces, pero de manera esporádica. En ese momento es como que, bueno, eso es algo... Es algo esporádico. Yo no sabía que momentáneo. existía eso. Es decir, sí, claro, si te paras a pensar, pues hay gente que guía los grupos cuando hacen turismo. Sí, pero yo no era consciente pero no que, entraba dentro de tu... yo no era consciente que eso existía, que esa forma de vivir puede existir y que además está bastante bien pagada, la verdad. Está muy bien pagado. Entonces, bueno, bien pagado hasta cierto punto, porque luego te explico. Evidentemente está muy bien, economía, pero no estás prácticamente en casa. Correcto. Esa guía luego va a ser la que cuando yo vuelva de Asia, después de la aventura, que yo no sabía qué hacer, yo estaba volviendo y estaba llegando ya a España, tenía la casa ya a la vuelta de la esquina y yo no sabía qué hacer con mi vida. Yo me estaba replanteando otra vez todo. Ya habían pasado pues prácticamente casi 2 años, 1 año y medio, algo así. Pero esto ya estamos hablando a la vuelta de... A la vuelta de Asia, yo no sabía qué hacer y bueno, esta guía de ese viaje con niños fue la que me abrió la puerta a este trabajo en el que estoy ahora. Vamos a recapitular. Preparas Asia, continúas con tu pareja, Ujú. ¿de acuerdo? Y os marcháis. Sí. O sea, ya lo preparáis mejor, con todo lo aprendido, como dices, y te embarcas en lo que yo creo, repito, corrígeme, todos cambian, pero el viaje que yo creo que realmente Sí, te cambia la vida. sí, totalmente. Ahí me encontré, ahí me perdí y me encontré. Sí, nunca mejor dicho. Ahí me perdí y me encontré. Cuéntanos cómo vuelves. O sea, me parece un espectáculo. Ese viaje es el que yo creo que todos vivimos con una intensidad, todos los que Sí. somos cercanos a ti, vemos, te observamos, que documentas.
¿Ves? Un poco volviendo a las redes sociales, por eso te decía que claro, si no le vas a dar la utilidad, pero en ese En momento, ese momento. fue Y a mí me vino bien. Sí, Porque porque me yo sentía creo que era como, acompañado. claro, acompañado mensajes, Me tal. vino muy bien. Ayer justo, yo no había visto ninguna story. Yo viví el viaje. Yo estuve, Claro, momento yo estuve presente. mostrándonos Claro. el viaje a vosotros. Hmm. La gente, yo cuando llegué de ese viaje, la gente me contaba cosas de que estaba súper enganchada a mi vuelta, que estaba súper enganchada al viaje de un modo que yo jamás me imaginaba. Y mira que me lo decían por mensajes y demás, Sí, pero, pero la pero cuando yo dimensión. estaba acá y la gente por mi pueblo me empieza a saludar cuando no me saludaba, o con gente que no conocía, me dice, oye, Carles, tal, he flipado con tus aventuras, con no sé qué. Yo estaba diciendo, ¿cómo? Estaba disociado, yo no Claro, tú entendía. estabas Yo no en el entendía. momento presente para sobrevivir. Vamos a Pues partir yo no de esa había, yo no base. había visto ninguna historia. Ayer, como sabía que venía y tal, digo, voy a refrescar, tal, viví el viaje a través de mis stories. Buah. Ahora entiendo el miedo que pasasteis. Ahora entiendo la emoción que pasasteis. Ahora entiendo un poco cómo lo vivisteis vosotros. ¿Cómo has vivido? Aunque ahora vamos a retomarlo desde el principio y nos cuentas un poco el highlight, el cómo experimentas tú ese viaje, otra vez aprendizajes, momentos jodidos y cómo al final acabas diciendo, hostia, es que es esto y punto. Ayer que estabas bicheando el viaje, ahora cómo te estabas autopercibiendo después de lo vivido y quién eres a día de hoy. Me estaba percibiendo como un puto loco, por un lado. O sea, la gente que pudiera tener esa percepción de ti, Tenías razón. ahora sí que es cierto. En ese momento no. No, en ese momento, ¿Pero qué decís? Claro, porque yo en ese momento soy consciente también de todo, porque al final en Instagram ves una parte. Sí. Yo tenía el todo. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, estaba más o menos bien hecho. Ahora, desde vuestro punto de vista, joder, hostia puta. No, a ver, no sabía en ese momento si volvería a verte, pero sabía que lo que estabas haciendo decía, oye, pues pa'lante, Pa'lante. ¿sabes? Yo lo veo bien. Hacemos Asia, ¿vale? Volvemos de Vale. Centroamérica, 2 meses de parón, que luego me dará pie a mi futuro trabajo. Y nos vamos a Asia con mucha emoción. Vamos a Jordania primero, luego hacemos una escala en Emiratos Árabes, perdemos la conexión. Ahí fue una putada, porque claro, tener que volver a comprar vuelos fue por un problema del aeropuerto, no fue un problema nuestro, tal. Nos tuvimos que quedar 3 días en Emiratos Árabes, que al final pues uno pues se adapta. Es decir, pues no es lo que quería, no es lo que pensaba, pero la vida es así. En este caso, ya ves qué problema, ¿no? Perder un vuelo y quedarte en Emiratos Árabes. Pero está quiero bien. decirte que viajar así aprendes mucho. Muchas cosas que luego aplicas en tu día a día, en tu vida. Total que allí Bueno, eso, 3 vamos, días. sí, Jordania, Emiratos Árabes, nos vamos a la India, que era un Wow. poco otro sueño al principio, hasta que pasaron 2 horas. Hostia, la India fue muy fuerte, ¿eh? Sí. La India es muy fuerte. Una es cosa muy es lo heavy. que te cuentan, No. lo que crees y luego cuando lo vives. Yo antes de ir lo escuchaba, ¿no? Dicen que la India o la amas o la amas o la odias. Ahora lo entiendo. Sí, porque Ahora lo entiendo. La gente que no ama ha ido a la India de tour, de excursión, de este hotel a este autobús, de este autobús a este monumento, tal. Viaja como un mochilero por la India, y métete como un indio y vas a ver que la India es muy intensa. Es muy, muy, muy intensa. Pensar y hablar ahora de la India me entra una intensidad. sí. Sí, no puedo. No puedo. Fue una experiencia muy dura en muchos sentidos. Aterriza lo de intensa. Fue muy estresante en muchos sentidos, porque hay muchísima gente allá. Muchísima gente. Luego funciona allí por castas. Ves mucha pobreza junto a mucha riqueza. Ves que niños que se están muriendo en la calle. Ves en una misma foto una vaca, un mono, un cerdo, un perro, un gato y no sé qué más. Más 4 personas durmiendo en el suelo. Mientras que van pasando los tuk-tuks. Es decir, es muy intenso en muchos sentidos. Los olores, todo. Es muy intenso. La gente es muy intensa. No respetan. Y siendo europeo, a mí eso me chocaba mucho y me sigue chocando, la verdad, que no existe el espacio personal. Ellos no lo hacen con ninguna maldad. Simplemente tienen otra forma de entender y vivir. Pero a ti te está molestando, a ti te está jodiendo en ese momento, porque nano, estás en una estación, en un único sitio, uno de los pocos sitios que no se me olvida que por casualidad pues no había gente, porque de normal, donde fueras a cualquier hora hay mucha gente, y en una estación esperando, que estábamos esperando creo que un tren, en una sala de espera, que habían diferentes asientos y estábamos prácticamente solos. La gente que entraba, en vez de sentarse, aquí en Europa se sientan lo más alejado Sí, posible. sí, por Pues intentar aquí se sientan casi molestar. encima tuya, se sientan al lado. Súper invasivo, ¿no? Estamos a 40 grados, estamos en un momento de cultura. descanso. No hace falta que te sientes acá. Tienes 40 asientos libres. ¿Por qué te sientas acá? Pues así constantemente, todos los días. Es muy intenso. Y luego es muy sucio, hay mucha contaminación. Y eso es algo que me chocaba mucho en cuanto a la religión. Pues allí son
mayoritariamente hindús. Y los hindús, si no recuerdo mal, tienen como 300.000 dioses, que es el dios de la pestaña, el dios de la brisa de la mañana, el dios del amanecer, el dios del atardecer, el dios de no sé qué. Luego hay unos dioses importantes como Shiva y tal, pero tienen dioses para todo. Pues habrá el dios del río, el dios de la naturaleza, el dios de las raíces. Allí la contaminación que hay es una locura. Es una locura. Sí. Una locura la de contaminación, ríos negros llenos de plásticos, pero desbordando. Yo no lo entendía, digo, porque si tú eres... Yo me reflexionaba, si tú eres un hindú, entiendo que tú sabes que estás, no sé, no es una muestra de respeto a tu Dios de la orilla del río, yo qué sé, no lo sé. A lo mejor lo digo desde la ignorancia, no lo sé, a lo mejor me equivoco. Pero eso me chocaba mucho, la contaminación que había. Muchísima contaminación, la verdad. El Taj Mahal es un lugar precioso, una maravilla. Te sales del Taj Mahal, te sales de la ruta del turista, pero nada, 2 metros. Te sales de la ruta del turista 2 metros, porque ahí también lo tienen un poco todo preparado para el turista. El que ama la India, lo entiendo que ame la India. Sí, pero porque lo ha entiendo. ido a lo que está preestablecido. Correcto, entiendo que la ames. Y está maquillada. Está para amarla. No, claro, la zona que está maquillada para el turista. Pero no hace falta que hagas locuras como yo. Ya. Salte 2 metros. Hay de mierda y de pobreza que ni te imaginas. Alguna de las maravillas del mundo, no es una de las maravillas del mundo, pero sí que para mí es una maravilla, está lleno de pobreza y de suciedad, como no te puedes imaginar. Y eso a mí me chocaba mucho. Luego eso, la falta de espacio personal, el tema del tráfico, allí el tuk-tuk o la motocicleta siempre va a tener prioridad. Da igual dónde estés, incluso en mercadillos peatonales. Si pasa un tuk-tuk te tienes que quitar porque te va a arrollar. Y las vacas y los cerdos y los animales, los monos, que son unos cabrones, los monos lo que hacen es al turista... roban cosas, la gorra, el móvil, las zapatillas, porque cuando entras a los templos te tienes que quitar las zapatillas. Qué lástima que no te robaran en aquel entonces las botas. No, ya no me lleven las botas ahí. Es una mierda, voy a llevar las botas. Me llevo las botas. Entonces, los monos te roban las cosas, te roban algo y se esperan a que les des comida y cuando les das comida ellos te devuelven. Son unos cabrones los monos. Hostia. Eso para mí que los tiene instruidos para eso. Al final se adapta. Claro. Se adapta. Bueno, pues la India fue muy intenso y de hecho en la India pensábamos estar más tiempo. Al final creo que estuvimos no llega a 3 semanas y salimos de ahí disparados hacia Nepal. Adelantamos un poco todo lo que teníamos previsto porque la India nos superó. No estábamos preparados. Luego yo fui una segunda vez a la India y yo ya, como fui más preparado, me neutralizó. Ahora mismo la India estoy neutralizado. Necesitaría un tercer viaje para ver, para ver en qué bando estoy. Pero en ese primer viaje yo odiaba la India. Odiaba la India. Entonces fuimos a Nepal. En Nepal pues cumplí un sueño. Pasa que luego fue un poco decepcionante porque se pareció mucho a la India en muchos sentidos también. Fue mucho más tranquilo. Pero yo me esperaba algo más como... Al final también las películas condicionan. Ya. Al final las películas condicionan. Entonces yo me esperaba algo más como el Tíbet, ¿sabes? Algo más tranquilito, más montañoso, más budista, tal. Y allí siguen siendo, sobre todo, hindús. Y entonces con todo lo que conlleva, la forma de ser, la contaminación, la suciedad. Nepal es un país súper corrupto, mucha corrupción, infraestructuras, una mierda, la verdad, las carreteras, todo. Entonces en Nepal en parte fue un poco una decepción, fue muy bonito, fue un sueño y lo disfruté, pero bueno. Y luego ya en Nepal nos fuimos al sudeste asiático. Ya tomamos un vuelo y nos fuimos a Vietnam. Esa parte del viaje, hicimos una primera parte que duró casi mes y medio, fue Jordania, Emiratos Árabes, India y Nepal, que lo hicimos mi pareja y yo solos. Y estaba ya previsto de antemano que cuando fuéramos al sudeste asiático, a Vietnam, allí se nos sumaría una amiga. Y así fue, llegamos a Vietnam y a partir de ahí ya fuimos 3 personas. Y muy bien, la verdad que muy bien. Lo que sí que es verdad que el sudeste asiático pues se me hizo más caro de lo que yo tenía previsto. Es barato, más barato que España, pero a mí se me salía de ese presupuesto. Porque al final si viajas 2 semanas, bien. Pero yo tenía ese presupuesto de 2 semanas para 3 meses. Más o menos, así a ojo. Sí. Entonces, joder, tenías que apretar. Tenías que apretar bastante. Lo bueno que, sobre todo en Asia, es bastante fácil hacer autostop. Y en el transporte, que es bastante caro, ahí nos ahorramos mucho dinero. Luego, en el alojamiento, que hay un poco de todo, también nos ahorramos bastante por el couchsurfing, por las aplicaciones estas. Entonces, al final, y la comida además es barata. La comida callejera, por lo menos, que no deberíamos de comer en algunos sitios, pero yo que como, pues
Pues es barato. Y viajamos Vietnam, lo hicimos prácticamente, menos un transporte que tomamos, que a mí me rompió el presupuesto, el resto de Vietnam, de sur a norte, de Ho Chi Minh, bueno, un poquito más de Ho Chi Minh a Hanoi, lo hicimos en autostop. Y fue una experiencia entre dura y bonita, porque al final hacer autostop es duro. Pero fue muy bonito, lo pasamos muy bien, conoces gente, tienes experiencias que de otro modo no tienes. Luego fuimos a Laos, a la República de Laos, que ahí también fue muy gracioso porque, pues siendo europeo, pues lo mismo, siempre se quieren aprovechar. Ahí, de Vietnam a Hanoi, que tuvimos varios problemas, ahí fue uno de los lugares, uno de los momentos que tuvimos miedo. El día que fuimos de Hanoi, que ya nos queríamos ir hacia la frontera, hacia la República de Laos, que es una distancia larga. Ahí ya saliendo de Hanoi, llegamos tarde, nos ponemos a hacer autostop en un semáforo que parece que es un buen lugar para hacer autostop, y ahí casi tuvimos un problema con un hombre que se acercó, que vino con la moto, que parecía... ¿cómo se llama este de artes marciales de película? ¿Chuck Norris? No, No. el chino, el asiático. Sí, Jackie Chan. No, ¿O Jet Li? Sí. Jet Li. Jet Li. Sí. Vale, parecía algo así, ¿vale? Fibroso, tal, Vale. delgadito, nervioso. Y bueno, ahí tuvimos un momento de tensión, la verdad. Ahí tuvimos un momento de tensión que yo acabé pidiendo ayudas, entrando en una de las pocas tiendas que habían ahí, entrando, porque tenía miedo, y entré en la tienda por sentirme un poco más seguro. Me sentí más inseguro porque el hombre no me ayudó nada. La verdad, me cagué en su puta madre. De aquí un saludo. Sí, de aquí un saludo. Ahí lo pasamos mal porque el hombre insistía mucho en que fuéramos a su casa para que tomáramos el coche y ya nos acercaba. Y nosotros decíamos, sí, vale, ves con la moto, trae el coche y nos lo pensamos. Pero no transmitía confianza. Ya. Aunque lo hubiera hecho, no hubiéramos subido. Pero hubo mucha tensión y hasta me agarró del brazo. A mí cuando hay ese contacto físico, Sí, a mí me romper tu altera, a mí no me espacio gusta. Y yo soy, No, y por lo que no- general, una persona muy tranquila, excepto un momento en México que tuve. Pero yo, por lo general, me considero una persona bastante tranquila que evita el conflicto. Yo evito el conflicto. A mí no me gusta el conflicto. Yo intento evitarlo porque Sí, no te gusta. no me va a aportar nada por lo general. Prefiero, pues paso, me voy a lo mío y ya está. Pero ahí hubo un momento de tensión porque el hombre insistía y nosotros no queríamos y no sabíamos dónde o cómo podía acabar esto porque estábamos en mitad de la nada, desprotegidos, tal. No pasó nada, el hombre al final se acabó yendo y nosotros reculamos. Volvimos a Hanoi, pues dijimos, estamos nerviosos, estamos alterados, vamos a dormir, mañana lo volvemos a intentar y así fue. Al día siguiente lo intentamos, llegamos a la frontera y ahí en la frontera, pues creo que era para salir de Vietnam, pues necesitabas el sello, correcto. Y no lo querían poner, hablando en inglés al principio, tal, porque teníamos que pagar. Algo que no había que pagar, porque si hay que pagarlo, se paga. Hay fronteras que hay que pagar y se paga. Ya está, no ¿Pero pasa se nada. paga porque está preestablecido o porque es la corrupción que hay? Ahí en era, todas las ahí fronteras? era corrupción. Vale. Entonces ahí acabamos llamando a la embajada española, porque el hombre llegó un momento que no nos quería hablar ni siquiera en inglés, solo nos contestaba en vietnamita, ¿En serio? el cabrón. Y no nos ponía el sello. Y estábamos ahí atrapados. Era o pagabas o te ibas. No había otra opción. Entonces, como era una injusticia y nosotros estamos cabreados y tal, llamamos a la embajada española para que nos hiciera de traductora y denunciar un poco la situación o para que sea consciente de que estamos ahí y que la embajada nos apoya. Yo creo que ese día a la persona que nos atendió le pillamos libre porque nos atendió. Porque, fíjate, todo era por $1. ¿En serio? Todo era por $1. Pero no era cuestión de dinero, era cuestión de que me daba rabia. Ya de orgullo. De orgullo. De decir, yo no tengo por qué pagar, no voy a pagar. Todo esta historia fue por $1. Todo fue por $1, tal cual. ¿Pero tú eres consciente de que era $1? Sí, sí, no, era consciente. Era O sea, consciente. desde el principio eras consciente Era de que $1. era $1. Pero sí, O sea, te enrocaste todo, la que liaste por la el liamos dólar, ¿no? por $1, pero ya no por el dinero, sino porque me daba rabia el tema de Ya. que se aprovechen tanto, porque es que no solo es en ese caso, Claro. es que durante todo el Varios. viaje se te están aprovechando, siempre. Durante todo el viaje. Se Entonces, a lo reiteraba. mejor también con ese hombre pagué lo que tenía yo ya acumulado del resto de personas que intentan ahí, y es una pelea constante. Eso sí que es una pelea constante para que no se aprovechen de ti. Otro aprendizaje y otra skill que potenciaste, ¿no? No, eso la verdad que cansa. Eso al final es agotador y hay días que tienes mejores y días peores, y ese día no íbamos a pagar ese $1, fuera como fuera, y no lo pagamos. Al final nos puso el sello, nos dejó pasar. Pero y ya gracias está. a la embajada. Gracias a la embajada. Gracias Que a se la puso al embajada. teléfono. Se puso al teléfono y dijo, esto Mira. que estás haciendo es ilegal, o les pones el sello o habrá tomaremos consecuencias. medidas o tal. Y el hombre, como dijo, bueno, por $1, el hombre sí que dijo, aquel sí, al que al final dijo, por bueno, $1 mira. no me va a molestar. Ostras. A ver quién puede más, a ver quién puede más. En ese momento podía yo, ya te lo digo. Total que cuando... Además, ya te digo, es que también cuando bajo la mentalidad... ¿Algún gesto cuando te hizo el cuño y fuiste a hacer ademán de pasar?
No lo ¿Le recuerdo. hiciste algún gestito? No, yo no. El gestito en plan. No, en plan. no, ¿para qué? La No. muequita, la muequita. No, Déjate, ¿no? Yo en todo caso, pues mostré agradecimiento a pesar de todo, decir, gracias, que no debería, pero gracias por hacer tu trabajo. No, y en ese momento yo creo que tampoco... Y no merece la pena dices, tampoco. Vámonos, vámonos. Sé yo, que y ya es un- no mires atrás antes de que se arrepienta o algo. Hmm. Em, ¿Van entonces, armados? Van armados, no me fijé, pero seguro que sí. Total, que pasáis y... No, pasamos y bien, estuvimos en la República de Laos, en la República de Laos también, nos lo pasamos, lo disfrutamos mucho. Y ese dólar, volviendo un poco al dólar también, cuando viajas con un presupuesto de 15 euros al día, 1 euro es un plato de comida, porque allí es comida. Entonces yo estaba pensando, joder, es que es mi plato de comida de hoy, un poco, porque el resto me lo estoy ahorrando, pues para si algún día necesito alojamiento, si necesito, en Laos pudimos alquilar un coche. Luego entiendo que es el promedio, que... Pues que un promedio. que quiero decir que habrían días que a lo mejor gastabas Gastabas 4 menos y el superávit de ese día lo tendrías que invertir en otros. Correcto, eso es. Que en vez de 15 se te iban. Es un 17, promedio. Al final yo 18. creo que nos gastamos más también porque eso, el sudeste asiático fue un poco más caro. Yo creo que nos gastamos 20-25 euros al día, más o menos, de media. Se fue un pelín de más, media. pero... Pero bueno, bien, está bien. Yo creo que está Sí, bien. sí, hombre. Pero lo compensarías a la vuelta, ¿no? Lo compensaría a la vuelta. República de Laos, fuimos a Camboya, Malasia y en Tailandia acabamos pues ya en agosto. En principio. En principio. Yo ya, desde que llego al sudeste asiático, yo ya tengo una mosca detrás. Vale. ¿Qué vas a hacer? Mi pareja y la amiga lo tienen claro. Tienen que volver a su trabajo. En septiembre vuelven a trabajar. No tienen opción. Bueno, podrían tener opción, pero Pero no, ellas ya tenían claro de Tenían que no, claro de que lo- no había debate. de hecho ya prácticamente, no me acuerdo cuándo, o sea, sacaron a mitad de viaje o antes de la mitad del viaje, ya se sacaron el billete de vuelta. Ellas ya sabían qué día iban a volver desde Bangkok, desde Tailandia, para retomar sus vidas. Pero tú Yo no lo tenía claro. Yo estaba disfrutando mucho de ese momento. Yo no tenía necesidad de volver, más que, en este caso, mi pareja, mi familia, mis amigos. Pero así de trabajo, tal, no tenía grandes compromisos. Y yo querías no quería... seguir dilatando. Yo quería seguir dilatando. Había un problema, no tenía dinero. No tenía ya dinero. Me quedaban pues, 500, 600 euros en la cuenta. Y parte de mi gran viaje había sido financiado por la amiga y por mi pareja. Es decir, pude alargar el viaje bastante gracias a ellas. Pero si yo me quedaba solo, Ya no. ya me quedaba No, solo. evidentemente. Ahí ya te Ahí comías ya- todo. Ahí ya sí que me lo comía yo todo. Pero no quería volver, yo no quería volver. O sea, no quería volver. No quería volver. No Vale. quería volver. Y me interesa mucho ese momento, porque creo que ese es el momento. Hemos contado todo esto, la historia, que ya llevamos un bagaje interesante de todo lo que ha ido cambiando, y ahí te enfrentas a todo. Sí. Cuéntame, por favor, ese momento, Carles. En tu foro interno, el autodiálogo que tienes, porque, vale, no es una depresión, porque al fin y al cabo no es una depresión, evidentemente, No. simplemente es un momento de debate existencial, de nuevo. Un poco depresivo sí que me encontré. Pero en Bangkok. claro, pero al final no dejas de tener ese enfrentamiento que cuando te tienes que ver en esa posición, en esa postura, sufres. Sí. ¿Cómo es ese momento? ¿Te estresa el momento? Ese momento en el que estás ahí, sí. te genera estrés, ansiedad. Yo en Bangkok recuerdo que cuando me quedé solo, cuando ellas se fueron y yo me quedé casi 2 semanas en Bangkok esperando a dar mi paso. Porque tenía claro mi paso, pero tuve que esperar por tema de visados y tal. Entonces, yo en Bangkok sí que me recuerdo que tuve algunos días de bajona. De bajona por el baño de realidad. Decir, vale, estoy de putísima madre aquí, pero llegará un momento que tenga que volver. Sí, pero claro, no tengo economía, tampoco puedo pedir a terceros que me mantengan este estilo de Correcto. vida, porque al fin y al cabo soy una persona madura y responsable. Y no sabía qué hacer tampoco, no sabía cómo volver, no sabía cómo alargar el viaje. Entonces, pero yo ya, estos pensamientos, estas ideas de cómo volver, yo ya las estaba teniendo a lo largo del viaje, de India, Nepal, Vietnam, tal. Y es que en Costa Rica conocimos en Cartagena, cerca de San José, a un host de Couchsurfing, que este hombre, que fue uno de los mejores hosts que hemos tenido, súper adorable, súper hospitalario, él era de Pakistán, se había casado con una, ¿cómo se dice? Una tica, Ujú. y estaban allí viviendo. Y este hombre, que había viajado bastante, me contó, puso la semilla de lo que haría yo posteriormente sin yo saberlo. Que él me contó que hay una ruta turística, entre comillas, Ujú. que conecta Asia con Europa, que es el paso por Turquía, Irán, Pakistán, la India
y ya el sudeste asiático. Se me está poniendo ya la piel de gallina, ¿eh? Entonces esa semilla que yo tenía en Costa Rica, que no era consciente, que dije, hostia, qué guapo tal, pero que no era consciente hasta que llegué a Asia y me ve en la situación de decir, quiero alargarlo, no tengo dinero, ¿qué hago? Vale, pues entonces ahí ya es como se forma el puzzle, Y se desbloquea todo. se desbloquea, vale, pues no tengo dinero, tengo tiempo, me voy a volver a casa en autostop. ¿Desde? En principio era desde Bangkok. Claro. La idea era desde Bangkok, porque Sí. ni para vuelos. El problema es que de Tailandia a la India está Birmania. Y Birmania están o estuvieron en guerra civil. Y en ese momento ya había pasado un año y tal. Te juro, y sé que me vas a creer, que hice todo lo posible por entrar en Birmania. Y que hablé con mucha gente local. La gente me decía que no entrara en Birmania. Gente de mi entorno. Pero yo dije, voy a indagar. Necesito indagar porque es que no tengo dinero. Quiero irme desde Bangkok, desde Tailandia, me voy a Birmania, que Birmania también es un sueño que tengo. Birmania, India, India, Pakistán, Pakistán, Irán, Irán, Turquía, Europa. Entonces, mi idea era cruzarme Tailandia y Birmania. Pero Birmania no era para entrar. Me informé, hablé con gente local, hablé con mucha gente local porque los primeros no me valían. Necesitaba como 25 o 30 no. Correcto. Pero al final me convencieron, me quitaron un poco la idea y dije, vale, pues a lo mejor no es el momento. Entonces miré cuál es la alternativa. Saltamos Birmania, me voy a la India. Entonces empecé desde la India. Me pillé el vuelo más barato de Bangkok a la India y desde la India empecé la Tu aventura. periplo. ¿Cómo fue ese proceso? Porque inevitablemente volvías a lo que es tu vida, al punto de encuentro de donde empezó todo. Aún estaba lejos, estaba a 9.800 kilómetros. No, pero quiero decir, pero el pero trayecto. en ese proceso, conforme me acercaba a España, A eso. sí que tuve esos pensamientos, esas ideas. Al final, yo lo veo, quien ha hecho el Camino de Santiago sabe de lo que estoy hablando, es un poco como un camino de Santiago. Ujú. Pues tienes mucho tiempo para ti mismo, para reflexionar, hay días que le dedicas más, hay días que le dedicas menos, estás en el presente y de vez en cuando pues, te viene algún pensamiento. Conforme te vas acercando a la realidad, esos pensamientos Son más Ah, recurrentes. Correcto. Entonces yo ya, cuando estaba acercándome a España, yo no sabía qué hacer. Ahí tenía un poco de ansiedad y de estrés de no saber qué hacer porque me veía un poco en la situación de tener que volver a entrar a la rueda. Y no quería volver a entrar a la rueda, pero tampoco tenía muy claro qué alternativas tenía porque entrar a la rueda tiene sus beneficios. Claro, Claro. hay que dejar claro y matizar de que, cuidado, lo de entrar a la rueda no estamos estigmatizando No, la rueda como para nada. no está bien eso. O No, sea, no. está bien para el que lo quiera. Correcto. Pero tú no lo querías. Pero yo no lo quería, pero tampoco sabía qué alternativa, porque sí que hay una parte de la rueda que sí que quiero, pero la otra no. Ya. Entonces quiero mi propia rueda. Y mi Claro. propia rueda es muy complicado. O me Sí, voy a porque un monte a vivir con un grupo de hippies, que sería feliz, por lo menos durante la etapa de mi vida, y vivimos aislados de la sociedad, pero tampoco quiero eso para toda mi vida. Pero no quieres eso porque no lo quieres o porque a lo mejor estás sesgado por esas creencias que te han ido instaurando Bueno, no lo sé. esta sociedad por la educación que hemos tenido. A ver, yo creo que ahora, por ejemplo, a mí lo que más me puede atar son mis padres, mi familia y mis amigos más cercanos. Si yo ahora mismo fuera una persona totalmente solitaria, también es verdad que creo que no estaría aquí. Estaría en otra parte del mundo, haciendo otras cosas. Pero hay una parte de mí, hay unas raíces, y más los valencianos, que luchar ¿Por qué? contra eso también es difícil y tampoco quiero luchar contra eso porque yo estoy Porque contento. te hace bien. Claro, yo estoy contento Claro. con mi entorno, yo estoy contento con ser de Valencia, de Paterna, yo estoy contento con esa parte. Ujú. Entonces yo lo que tenía que encontrar era el equilibrio. De tener eso, no perder eso, pero tampoco tener lo que tenía antes. Y ahí es cuando yo no sabía qué hacer. Yo estaba volviendo y conforme me acerca, ¿Qué sentimientos estabas teniendo conforme ibas avanzando? Bueno, cuando partes de la India empiezas a hacer autostops y Sí, empiezas a aproximarte. empiezo a hacer autostop porque fue toda una odisea, la verdad. Fue toda una odisea. Yo no sabía, yo llegué a Delhi, yo no sabía lo que iba a pasar. Yo no sabía si lo iba a conseguir. Yo tenía muchas dudas. Lo bueno de mí, ya te digo, es que, y eso ayuda, tenía la tranquilidad de saber que detrás de mí tengo mis padres, tengo mis amigos. Y eso facilita también un poco decir, bueno, si todo va muy, muy, muy mal, en el peor de los casos, Toque y- aunque mis padres tengan que hacer un esfuerzo, porque mis padres no es que sean No, mis padres son pero muy humildes, hacen el esfuerzo y luego ya le devuelves. pero bueno, pues digo, bueno, pues esa tranquilidad la tienes en cierto modo y eso también facilita las cosas. Pero yo empecé y yo no sabía lo que iba a pasar, yo no sabía lo que me iba a encontrar, Ya. yo no sabía
cómo iba a ir. La realidad, ¿cuál fue? La realidad fue que fue mucho mejor de lo que yo me esperaba. La realidad fue que fue una experiencia maravillosa, ¿no? Yo creo que es una de las experiencias que va a ser difícil superar, pero voy a hacer por superar. Haré por superar, intentaré superar, pero va a ser muy difícil de superar esa O sea, experiencia. de todas las experiencias que has tenido, Esa puede sería ser... mejor. O sea, la mejor sí, además no lo dudas, ¿eh? Sí. Me lo estás diciendo sin titubear. Sí, no, O sea, esa la experiencia. vuelta, el regreso... La vuelta en autostop desde la India a España se lo recomiendo a todo el mundo. Oye, podrías paquetizar en la experiencia, ¿eh? Joder, fue una experiencia maravillosa, sobre todo en la que es la parte asiática. Lo que es la parte de asiática, la India, pues conocí una parte de la India que no conocí en ese primer viaje, que ya te digo, me neutralizó. Conocí la religión de los Sikhs, que son los que llevan turbantes y demás. Me pareció una religión bastante interesante en muchos sentidos, muy hospitalaria. Y la India, vi una parte del norte de la India, cerca del Himalaya, pues más tranquila, mucho más limpia, mucho más hospitalaria y respetuosa. Y la verdad que esa parte de la India me neutralizó ese primer viaje que tuve, esa primera experiencia. Estuve atrapado en India más tiempo del que yo quería porque estuve esperando el visado para Pakistán. El visado para Pakistán me tardó más de lo que yo pensaba y estuve demasiado tiempo ahí en la frontera entre la India y Pakistán, que es una zona conflictiva. Pues eso fue del Raj británico que luego se fueron los británicos y dijeron, dale, apañaros. Los musulmanes, digamos, se fueron de un sitio, los hindús se fueron al otro, o se quedaron con el otro. Pero hay zonas que no están claras. Si es de Pakistán, si es de la India. Y hay conflicto. Entre la India y Pakistán hay bastante conflicto. Yo estaba en una zona no conflictiva, pero cerca de la zona conflictiva y tal. Esperando el visado a Pakistán. Al final me dan el visado para Pakistán, mis padres rezando que no me dieran el visado, pero me lo dieron y yo para adelante, para Pakistán. Claro, eso otra. ¿Cómo te transmiten cómo lo están viviendo? O sea, aparte de que tus padres, evidentemente, preocupados, decían, ojalá no te lo den, porque sabían que empezaba tu proceso de vuelta. Y luego Pakistán con lo que implica, así a priori, de decir, no sé, a la gente le puede venir terrorismo, le puede venir ideas... Claro. Que luego no es así. Que luego no es así. Están un poquito... Pero bueno, pero al final esas ideas, esos prejuicios, pues los tenemos todos. Y a lo mejor pues Pakistán, pues a lo mejor no es un destino turístico que uno piense decir, bueno, me voy a Pakistán de viaje, de vacaciones. Entonces, pues mis padres sobre todo y en entorno, pero mis padres preocupados. Yo creo que en ese momento le digo a mis padres, oye, cómprame un viaje a Bali con un resort y me lo pagan, por tal de que no vaya a Pakistán, ¿sabes? Por tal de que no siga esa aventura. Pero yo estaba convencido de lo que quería hacer y de que quería volver a casa con los medios que tenía, muy pocos. Mi presupuesto fueron para yo hice mis cálculos y dije, vale, puedo tardar unos 3 meses, me tengo que gastar unos 5 euros al día máximo, 5 euros al día máximo, y con eso tener para comer, dormir, puedo dormir en la calle o couchsurfing, desplazarme a ese autostop. Es decir, para viajar necesitas desplazamiento, alojamiento y comida. Pues esos 5 euros iban prácticamente destinados a comida. Lo bueno de la India, Pakistán y de los países asiáticos, y eso me chocó mucho luego cuando llegué a Europa, allí son súper hospitalarios. Son gente maravillosa, es un amor eso. Es gente que no tiene nada y te lo da todo. Gente que no tiene nada y te lo da todo. ¿Cómo es posible? Pues te lo dan todo. Me invitaban a comer, me abrían las puertas de sus casas. Yo habían días, cuando estaba en la India y Pakistán, yo empezaba el día y decía, vale, estoy en India, quiero ir a España, ¿cuál es la ruta? Y en esa ruta veía, vale, me desvío un poquito acá y veo esto, me desvío un poquito acá, veo esto, o esta es una ciudad principal, voy a intentar ir de la ciudad en la que estoy a la siguiente ciudad principal, que son unos 100, 200, 300 kilómetros, me puede costar un día, 2, tal. Yo iba haciendo mis cálculos, que luego pues se iban rompiendo muchas veces, pero te adaptas. Entonces, en la India, en Pakistán, yo muchas veces quería andar, me apetecía andar, sobre todo a primera hora de la mañana, a mí me gustaba andar, tal, me despertaba fresco, entonces muchas veces salía a la carretera, salía de ese poblado, de esa ciudad, salía a la carretera, me ponía a andar con la idea de decir, bueno, voy a andar 10, 15 kilómetros, 20 y luego hago autostop. No podía hacer autostop, es que conforme ponía en pie en la carretera se me paraban los coches. Me preguntaban, oye, tal, ¿dónde vas? ¿De dónde eres? Tal. Les contaba un poco la historia, hostia, qué guay, pues te llevo, tal. Mucha gente ni siquiera hablaba inglés. Fíjate, pero la gente que se quiere comunicarse se comunica. La gente que se quiere comunicar se comunica. Entonces, se separaban ellos. O sea, no te hacía falta sacar correcto, no, el dedo. De hecho, situaciones de incluso
pelearse entre comillas Sí. entre ellos para decir, no, lo llevo yo, no, que yo lo voy a llevar más lejos, no sé qué, que yo lo voy a invitar a comer. Y yo Subiendo la apuesta. Pues mira, yo le voy a dar una propiedad. Pues mira, yo le voy a dar... chicos. Chicos, tranquilo. Yo le doy un palacio. No, chicos. Tengo hambre para todos. Tranquilo, me cocináis los dos. Vámonos y... Claro, yo iba pobre, iba pobrísimo. Lo bueno también de India y Pakistán, que mi presupuesto ahí no eran de 5, eran de 3 euros al día. Lo rebajé 2 euros al día, sabiendo que en Europa esos 5 euros no iba a hacer nada. Buah. Entonces, y con 3 euros me sobraba. La verdad que comía 4 veces al día muy bien, más luego todo lo que me invitaban, entonces de puta madre. Ahí me pasó de todo en Pakistán. En Pakistán fue, yo creo que uno de los sitios en los que tuve la situación de más miedo, la verdad, de acojones, porque en Pakistán estuve también más tiempo del que yo esperaba estar, porque estaba esperando el visado de Irán, que era mi siguiente visado. Ahí hay una movida. Yo cuando estaba en la India esperando el visado de Pakistán, ahí conocí a un madrileño que venía en bici desde Madrid. ¿Qué dices? Con su bici. Hizo la misma ruta que yo, a la inversa con la bici. Él empezó en marzo, eso fue en septiembre, de marzo a septiembre. Lo hizo con calma, en plan. Luego Sí, se disfrutando. desvió a Rumanía, se desvió a Vale. tal. Lo hizo con calma y lo hizo disfrutando. Pero de marzo hasta septiembre que me lo encuentro. Y me contó que hay una parte muy chunga entre la frontera de Pakistán y de Irán, que era sobre todo. No sé por qué se lo conté a mis padres, pero bueno. En ese momento se lo contaste. Sí, Anda, que tú. a 200 kilómetros antes de llegar, o sea, estás en Pakistán, unos 200 kilómetros más o menos antes de llegar a la frontera con Irán, más luego unos 300 kilómetros hasta que te adentras en Irán. Toda esa zona, como, creo que si no recuerdo mal, es como la zona de Bachustán, y es una zona que ni se siente ni de Pakistán, ni de Irán, ni de Afganistán, que está justo arriba. Es una zona muy conflictiva, que además pues, los terroristas aprovechan también esa situación pues, para meter mano y tal. Entonces, los turistas que pasan por ahí van con escolta militar. No, durante esos 500 kilómetros que tardas a lo mejor con los militares y demás, a lo mejor 5 días así, el chico lo hizo con la bici, o sea, con la bici en el camión, y le iban llevando de un sitio a otro, y él no podía poner un pie en la calle porque a lo mejor puede haber un francotirador o puede haber un secuestro rápido, tal. Entonces, toda esa distancia, todos esos kilómetros los tenías que hacer con escolta militar. Yo estuve en Pakistán más tiempo del esperado. Estaba esperando el visado de Irán. Como no me contestaban, me fui. Dije, bueno, pues estoy aquí en Islamabad, en la capital, me voy a ir hacia el norte, hacia el Himalaya, que eso es precioso, el Himalaya. Y disfruto un poco de las montañas. Y me fui para allá, luego allí estuve en la casa de Bin Laden, donde bombardeó, donde pillaron a Bin Laden y demás. Estuve en sitios, ahí, bueno, me pasó de todo. Donde más miedo he pasado fue eso, cuando decido irme al Himalaya de Pakistán, a la zona montañosa, a la zona aislada. Haciendo autostop, yo eso lo disfruté muchísimo. Tú no sabes, el momento en el primer momento, el primer camión, allí los camiones son muy raros, son diferentes los camiones, son diferentes, son muy decorados y demás, y encima de la cabina del camión hay como una especie de dos chapas, Vale. ¿de acuerdo? Dos chapas, Vale, donde vale. también pues, meten cosas. Ah, vale. Pues entre ok. esas cosas yo estaba viajando. O sea, un altillo. Sí, una especie de altillo. Vale. Yo estaba en ese altillo, en carreteras, en infraestructuras muy malas, rodeado de montañas enormes, así. Guapísimo. Y ese momento fue maravilloso. Sí. Ese momento fue maravilloso. Y luego viajé, tuve la suerte, porque no hay sitio en la cabina van 8 personas, claro, ¿dónde te meten? Pues arriba. Yo iba viajando arriba, yo iba flipando, yo digo, esto es realidad, esto está pasando, de verdad, esto me está pasando, yo estaba disfrutando. Hice varios autostops, tal, quería intentar llegar cerca del K2, quería verlo de lejos, muy de lejos. Entonces mi idea era adentrarme bastante. Me adentré de menos porque como al tercer, cuarto día me encontré en un puerto de montaña, iba con un camionero, paramos en el puerto de montaña. En ese puerto de montaña paramos a comer, el camionero me invita a comer porque es como su forma de ser y no puedes negarte porque si te estás negando Es una falta de respeto. Y en parte yo encantado porque no hay presupuesto, quiero comer. en parte me sabe mal porque no estoy acostumbrado a ese tipo de cultura, Claro. pero por otro lado me venía de puta madre, la verdad, sinceramente me venía muy bien. Paramos a comer, comemos tal, y cuando vamos a subir al camión para seguir la ruta, se da cuenta que ha pinchado una rueda. Entonces empiezan a cambiar la rueda y demás, tardaron muchas horas. Empieza a anochecer. Yo, mientras que van cambiando la rueda, hay 2 policías ahí que están controlando ese paso de montaña, porque puede ser un paso, entiendo yo, donde pasan cosas que no deberían pasar. Y hago buenas migas con ellos, parecen simpáticos. No hablan mucho inglés, pero lo poco que hablan, pues la gente que se quiere entender, ya te digo, se entiende. Y parecían buena gente. Que eso se hace de noche y yo pensando, vale, se me está haciendo de noche, cuando llegue al destino, porque ahí
las rutas, ya te digo, vamos muy lentos y el destino que tenía pensado llegar con ese camionero no voy a llegar, se me va a hacer de noche y encontrar un sitio donde dormir de noche, tal, no me gusta mucho la idea y los policías me estaban ofreciendo que me quedara a dormir con ellos. Ujú. Entonces dije, bueno, pues me quedo a dormir con ellos y mañana pues intento hacer autostop desde este mismo puerto Y y continúo reanudo. la ruta. Bueno, pues no acabó pasando nada, no pasó nada. Estoy aquí, no pasó absolutamente nada. Pero yo pasé miedo, yo lo pasé mal. Lo pasé mal porque hubo un momento, hubo situaciones, no es que pasó nada concreto, sino que fue lo que se respiraba en la sala, Lo estuve en que esa estabas sala percibiendo pequeñita, lo tú. que estabas percibiendo, y yo llegué a tener pensamientos muy intrusivos tal vez, en el que yo ya no sabía si me iban a vender a unos talibanes, si me iban a robar o si simplemente me iban a violar. Yo esos 3 pensamientos los tenía, la verdad. O sea, tú, ¿en qué te basas? No había nada en concreto, pero entre ellos hablaban, se reían, me miraban y se volvían a reír, o como que confirmaban cosas entre ellos. Es decir, vale, no hablo tu idioma, pero entiendo la comunicación no verbal. Claro. No, o sea, es decir, va todo en comunicación no verbal, no hace falta entender un idioma. Entonces, yo no sabía que estaban hablando, pero no estaban hablando cosas buenas. Me preguntaban mucho sobre el reloj. Llevaba un reloj de estos Xiaomi, el más barato, el que te Ujú. marca los pasos y el sueño y poco más. Pero bueno, pues se ve que eso llama la atención allá. Me preguntaban mucho me preguntaban mucho si estaba circuncidado. Ujú. Imagino que mejor por el tema de judíos, no lo sé. Ujú. Me bromeaban mucho, que eso, una broma un poco de mal gusto, pero en aquellos sitios que la verdad que son un poco, o sea, los musulmanes en general, los pakistaníes en específico, son gente muy, muy hospitalaria, súper buena, pero son súper machistas. Sí. Sí, son machistas. Entonces, em, allí bromeaban mucho entre ellos, diciéndome a mí, con su poco inglés, de que uno de ellos tiene un novio. Pero no era una broma graciosa. Y además que lo repetían, y todo esto en bucle, lo del reloj, lo del si estaba circuncidado y lo del novio. Todo eso en bucle. Porque tampoco tenía mucho idioma de inglés. Sí. Yo estaba súper incómodo, pero no podía escaparme de ahí. No tenía internet. Estaba en un puerto de montaña. Nadie sabía dónde yo estaba. Fua. Nadie sabía dónde yo estaba porque llevaba varios días sin internet. En Himalaya yo no tenía internet. Ujú. Mis padres, yo les había dicho cuál era la idea que quería hacer, que cuando volviera al sitio de tener internet me iba a comunicar con ellos, pero nadie sabía realmente dónde yo me Buah, la encontraba en ese incertidumbre que momento. eso genera y Claro, los miedos como padres, evidentemente entiendo yo al final que... me fui a dormir porque estaba cansado, Sí, al final el porque me cuerpo... duermo encima de una roca, me fui a dormir, mi último pensamiento fue, bueno, lo que tenga que pasar, que pase. Y me dormí. ¿Qué pasó? Nada. Me desperté, me invitaron a desayunar, me ayudaron a parar un coche y me fui. Pero ya cuando me fui, ya el miedo que yo tenía en el cuerpo, porque la verdad que ahí sí que fue, yo creo que es el momento que, de todos mis viajes, creo que es el momento que más miedo he podido pasar, la verdad, Sí. o que he sido más consciente del miedo. Yo ya no tenía ganas de continuar hacia el Himalaya, no tenía ganas de encontrarme en una situación similar o peor. Ujú. Entonces ya a partir de ahí empecé a volver hacia la capital, hacia Islamabad y tal. Bien, y nada, y vuelvo, y cuando vuelvo, pues nada, pues continúo con la aventura. Ahí lo único que en ese momento se pasó lo de la chica esta que mataron 2 policías por no llevar el velo en Irán. Ujú. Todo eso pasó mientras que yo estaba en Pakistán. Buah. Yo llego de nuevo a la capital, donde está la embajada de Irán, donde tengo que ir para recoger el visado. El día de antes, digamos, 2 días antes, me habían aprobado, o no, mientras que estaba en el Himalaya, creo, me habían aprobado, y no lo había visto por internet, me habían aprobado el previsado a Ujú. Irán, que al parecer pues me costó bastante, me costó casi un mes, porque yo ya lo pedí cuando estaba en la India. Me aprobaron el previsado y con ese papel iba a la embajada de Irán y me daban el visado de Irán y ya me iba a la frontera con la escolta militar y continuar mi viaje. Pues me fui con el previsado, llego ya a la capital, me voy hacia la embajada y embajada cerrada. Ya no dejaban entrar turistas en Irán. Buah. Claro, mis padres viendo la situación de Irán, las manifestaciones, el mundo entero un poco volcado por la situación, porque Irán, también hay que decirlo, es un país maravilloso, es un país que fue muy avanzado en el siglo pasado, en los siglos pasados, un país avanzado socialmente Ujú. y tecnológicamente y demás, pero que vive en la dictadura por intereses capitalistas, imperialistas, etcétera. Entonces, pero la gente de Irán es gente maravillosa, pero mis padres estaban muy preocupados. Em, Luego, suerte que no entró. Yo quería entrar, mis padres, no entres, que está pasando esto, está pasando aquello, tal. Y digo, mira, si me dan el visado, voy a entrar, me voy a acercar. Y si no me dan el visado es que no tengo que entrar. Y tal cual fue, no me dieron el visado y no entré. Menos mal, porque si llego a entrar no hubiera salido.
Porque al mismo tiempo que yo estaba intentando entrar, otros turistas, uno de ellos español que iba a ver el Mundial y demás, entraron y se quedaron ahí. Luego creo que ya salió hace, no sé, hace un año o algo así, pues se quedaron unos cuantos meses en una cárcel de Irán, que imagínate en esas condiciones cómo puedes Madre estar. mía. Hubiera sido una experiencia que contar, la verdad. Mejor no haberla contado. Mejor no haberla contado, la verdad que mejor Ya no tienes haberla contado. experiencias suficientes Ya tengo como experiencias podrá suficientes. comprobar también la audiencia que Tengo para claro, contarnos. tengo claro que si hubiera entrado, si me hubieran avisado, me hubiera acercado, luego cierran fronteras y demás, es posible que no hubiera salido durante un tiempo. O a lo mejor, no sé, hubiera salido, imagino, entiendo que sí. Pero si hubiera entrado a Irán, no hubiera salido. Menos Durante mal. un tiempo. Entonces estuvo bien que al final no me dieran el visado. Estuvo bien que tardaran todo lo que tardaron. Y claro, yo ya me vi en una situación de decir, joder, otra vez no. ¿Y ahora qué hago? Entonces, ¿el siguiente paso cuál era? ¿Saltas a Irán? ¿Cuál es el siguiente país? Turquía. Entonces, pues bueno, pues me fui al sur de Pakistán, unos 1.400 kilómetros en autostop, a Karachi, que es una zona peligrosa en la que no quería ir, no hubiera ido, pero como de ahí es el vuelo más barato a Estambul, pues ahí fui. Y bien, nada, no puse ni un pie en la ciudad porque me dijeron que es una ciudad bastante peligrosa. Y llego a Estambul Claro, y ahí hay un pasas choque de de realidad. cómo influye la cultura Totalmente. en absolutamente todo. Es que creo que la gente no es consciente. No, Y uno de mis planteamientos era eso, ese choque cultural, tanto cuando te adentras a cuando sales. ¿Qué te ocurre en la cabeza? O sea, de repente... yo paso de la noche a la mañana de ser el amo, entre comillas, Sí, sí. es decir, el rey. ¿Te veneran? Claro, me veneran un poco, se pelean por llevarme, me Sí. invitan a comer y tal. ¿Tengo hambre para todos? Literalmente un mendigo. Un mendigo en nuestra sociedad, invisible, que no existe. O que incluso genera rechazo. Genera rechazo. Claro, claro. Entonces, a mí ese choque, eso fue un choque para mí. Es decir, ¿qué cojones? ¿Psicológicamente? Psicológicamente fue duro. A mí Europa fue muy duro. O sea, hasta ahí habían pasado casi 2 meses, entre la India, Pakistán y demás. Habían pasado casi 2 meses de autostop, pasármelo muy bien, vivir el presente, momentos, Sí. días mejores, días peores, pero balance muy positivo. El balance muy positivo. A llegar a Europa, porque Estambul ya es Europa. Sí, es Europa. Estambul ya es Europa, y tener un choque con la realidad, es decir, ¿qué estamos haciendo los europeos? Allí gente que no tiene nada te lo da todo, y aquí gente que lo tiene todo te lo quita. No es que no te des, que te lo quita. Es decir, ¿qué cojones está pasando? Ahí fue duro porque en la India, en Pakistán y demás, en Vietnam, cuando hicimos autostop, 3 personas en Camboya y demás, ahí se peleaban por cogernos, Europa se peleaban por evitarme. Entonces me veía en una situación de todo muy caro, no tenía casi para comer, llegué muy delgado, la verdad. Em, además ya era otoño, ya era octubre, noviembre, ya hacía frío, yo no estaba preparado para el frío, yo no tenía la ropa ni el calzado adecuado para lo que me venía. Entonces Europa lo pasé un poquito mal, la verdad, lo que fue ya Turquía, Bulgaria, Serbia, Croacia, Eslovenia, Italia, Francia y finalmente España. Ahí yo lo pasé un poco mal. ¿Qué cositas? Sigue habiendo, al final la lectura es, como sociedad somos un asco, pero como individuos somos gente, hay gente maravillosa, hay gente muy buena. Como grupo damos asco, como individuos somos maravillosos. Fue un poco mi lectura, porque yo al final costaba mucho más encontrar esa persona maravillosa, pero al final existía. Al final encontraba esa persona que me acercaba un poquito y demás. Eso sí, tuve que andar mucho, mucho más de lo que yo quería haber andado. Así como en la India, Pakistán, voy a andar un poquito, no. Aquí tuve que andar a 10 hasta 40 kilómetros, 45 con la mochila, yo ya estaba reventado, durmiendo en la calle, durmiendo mal, fatal, frío, mucho frío. En Bulgaria, que lo pasé muy mal con el frío, porque dormí en el rellano, en el último piso de un patio que me colé, y pasé mucho frío que te llega a los huesos. Ahí me enseñaron por Instagram que tengo que poner cartón. A partir de ahí, de Bulgaria, me obsesiono con el cartón. Me obsesiono con el cartón. De hecho, a día de hoy en tu cama, la primera capa es cartón. La primera capa es cartón. Si viajas por ahí, si viajas a lo mendigo, consejo. Y es invierno, consejo, un buen cartón te puede marcar la diferencia. Fíjate, y luego, porque al final, mendigos, lamentablemente, hay Sí, en sí, todos los sí. sitios, ahora mucha gente entenderá también el por qué los vemos con cartones. Sí, no. O sea, yo no lo entendía tampoco, ni lo había llegado a pensar hasta que me lo dijeron en Bulgaria. Hasta que te las vistas. Porque yo toda esta aventura lo voy compartiendo en redes sociales Sí. y la gente pues interactúa conmigo, me va contando cosas, y ese día que pasé tanto frío, una persona me dijo, no, es que tienes que poner cartón, aislar. Dije, pues sí, pues tiene sentido, la verdad. Claro. Y a partir de ahí me obsesiono con el cartón. Ya veo que se está acabando el día, que no tengo host, anfitrión que me vaya a alojar, yo ya empiezo a buscar cartón como un loco. Me voy a buscar cartón como loco. Lo pasé mal, pasé mucho frío, tuve que andar mucho más de lo que yo hubiera querido andar.
Hubo momentos buenos, gente maravillosa. Lo que me motivó, sobre todo en esa primera parte de Europa, lo puedo dividir en una primera y una segunda parte, lo puedo dividir en dos, la parte de Europa, es que yo sabía que cuando llegara a Venecia tenía un amigo esperándome. Yo empecé ya salí de Pakistán, digamos, ya salí de Pakistán sabiendo que cuando llegara a Venecia, si llegaba un día concreto, que yo confiaba en llegar ese día, era mi objetivo, llegar este día a Venecia, ahí tenía un amigo que venía de Noruega, un muy buen amigo, a hacerme compañía durante unos días. Entonces eso me motivó a continuar adelante. Si no llegase él por eso, hubiera sido todavía más duro, la verdad. Pero tener ese pensamiento, Ese propósito, ¿no? ese propósito de decir, voy a llegar a Venecia, voy a ver a mi colega, después de no sé cuántos meses viajando por el mundo, y después Perdido, y después de 2 conflictos. meses viajando solo, ver a alguien conocido era muy motivador. Entonces eso me ayudó mucho. Llegó a Venecia, llegué a Italia, allí no solo me dio la sorpresa a mi amigo, sino que vinieron 4 amigos más, 5. Estuvimos una semana a gastos pagados, me invitaban a comer, a beber, ¡Fua! me llevaron de Venecia a Milán, en Milán seguimos la fiesta. Fue una semana. Podríamos decir, entre comillas, que ahí acabó el viaje, por decirlo Ahí así. acabó, sí, ahí acabó el viaje. Vale, sí, ahí porque acabó ahí el ya viaje. es como que ya entras dentro de un poco ese ecosistema de confort. En Venecia acabó el viaje. Con ellos solo hice de Venecia a Milán, que me pagaron el billete del tren, Sí. y fuimos de Venecia a Milán. Luego yo en Milán continuaría mi viaje hasta Valencia. Sí, pero en ya, autostop. ya vas recargado con un mood diferente, ¿no? Y... Fui recargadísimo. Fui tan recargado que yo ya estaba en Milán, me despido de mis amigos, se van porque ellos tienen que trabajar. Se habían pillado vacaciones para venir y pasarlo conmigo, para traerme ropa, porque estaban viendo mis historias que lo estaba pasando mal con el frío. Me trajeron ropa, zapatillas, medicamentos. Llegué a Eslovenia con pulmonía, ¿no? Pero lo pasé muy mal. Durmiendo en la calle se pasa muy mal, sobre todo si no estás preparado, la verdad. Entonces me trajeron de todo, fui más equipado y la energía que yo tenía ya cuando se fueron de volver a casa, yo creo que tardé 72 horas o menos de 72 horas en llegar a casa. Una vez me despido de mi amigo. ¿Qué dices? Fue todo volado. Además tuve suerte, pero yo creo que también fue mi chip. Al final uno atrae. Sí, Al final uno atrae. totalmente. Sí, estabas inyectado y... Yo ya estaba súper inyectado con volver a casa. Yo ya digo... Ahí sí ya decías. Ahora sí que quiero un poco de que casa. ya fue todo volado. De Milán me fui a Génova, o sea, me llevaron, encontré Sí. como llegué a Génova. En Génova sí que tuve que pasar, y lo intenté, no conseguí salir ese día, dormí detrás de una gasolinera, pero como ya iba como a ese abrigo, pues ya se pasó un poco mejor, pasé frío, pero no tanto como los días anteriores. Y de Génova ya fue todo directo. De Génova, varios autostops, me colé en 2 trenes, llegué a Cannes, y en Cannes, al atardecer, una furgoneta con matrícula España que iba a Sabadell. Y el hombre me llevó de Cannes a Sabadell. Llegué a Sabadell a las 2 de la mañana. La gente, no me vio nadie. Pero si me llegaba a ver a alguien, estaba pletórico. ¡Pah! Ese momento que, el clímax, ¿no? Máximo. Puede ser... Ni dormí de la emoción. Quiero decir, puede ser que haya sido el día de tu vida que mayor inyección de... Fue uno de ellos. Yo creo que no, fue más el día que vinieron mis amigos, la verdad. Sí. Ese fue el que más. O sea, pero bueno, en todos los dos momentum puede ser que... Pero si ese momento fue máximo. Ese momento de decir, yo estoy en Sabadell y estoy ya aquí en Barcelona, ya me fui motivado, me fui andando. Estoy viendo mi casa. Me estoy viendo en casa. Yo digo, ya mañana desayuno. Eran las 2 de la mañana, Sabadell. Digo, yo mañana desayuno en Valencia. Me voy a almorzar. Con mis cojones. Y lo conseguí. Ya fue un poco... Me fui a la zona de autostop. Encontré quien me llevó a Alquerías del Niño Perdido, aquí en Castellón. Alquerías del Niño Perdido. Ya estaba yo súper motivado. Encima, Alquerías del Niño Perdido. Es que... Nunca mejor. Nunca mejor dicho. De Alquerías del Niño Perdido encontré uno que me llevó cerca de La Pobla. Bueno, La Pobla ya está. Y esos tres últimos, el de Barcelona, Alquería, La Pobla, y el de La Pobla, que me acercó ya al Mestalla, a Valencia, esos 3, la emoción y la intensidad con la que nos despedimos, porque yo estaba transmitiendo una energía contándole la aventura. No, claro, los conductores estaban flipando. No, además ¿Qué ellos dices? se sentirían parte de ese viaje. Se sintieron porque, parte. Bueno, y más como yo en ese momento estaba. Claro, porque yo lo estaba contando. Con un hype. No estaba en plan, no, es que vengo de la India, tal, no sé cuánto. Ahora lo cuento mejor un poco más relajado. Pero en ese momento, como yo lo contaba, sentimientos encontrados. los conductores estaban flipando. Nos despedimos abrazándonos. Los 3, el conductor se dejó el trabajo, se fue a la... ¿Te imaginas? Abrazados, impresionante. Una emoción, un sentimiento, un agradecimiento por toda la gente que había conocido, por toda la gente que me había ayudado.
No cabía en mí, yo no cabía en mí, la verdad, en ese momento. Momento de encuentro con la Es gente, un momento con tu tan familia. high que luego vino un bajón. Claro, Claro, luego viene la realidad. esto es Y una... ese momento estás tan arriba. Está la Y luego noria... llegas a casa, llegas tal, saludas a la familia, ves a los amigos, das Todo sorpresas, bien, porque yo en cuentas... Instagram estaba engañando. Yo estaba Sí, diciendo a la gente, tú estabas en no, otro estoy todavía sitio. aquí en Génova, no consigo salir, y yo ya estaba en Sabadell y tal. Y yo estaba engañando un poco en Instagram pues para luego dar sorpresa a la gente que quería sorprender. Y luego lo he hecho por la realidad de aquí. Estoy flipando, no Sí, dormíamos, los nos íbamos primeros días... todas las noches a ver tus stories, claro, tal. los primeros días, de todas formas, entiendo que aunque la recepción de la familia, la sorpresa y tal, Sí, sí. os mantienen aún vivos. Pero luego pasan las semanas ¿Y qué diciembre y ocurre? tal. Lo bueno, pues lo bueno es que fue todo rápido. Yo no sabía qué hacer, ¿no? Sí. ¿Sabes? El volver a la realidad. Yo estoy habilitado, tengo el máster para ser profesor de secundaria. La educación es algo que siempre me ha gustado, pues a raíz de los scouts. El marketing es algo que me gusta, se me da bien. Pues yo mi pensamiento era, bueno, pues vamos a ver si profesor de secundaria o profesor de ciclos formativos, de marketing, de comercio, tal. Tenía la idea de irme a Irlanda, volver a Irlanda, pero trabajar de marketing, tal, no sé, al final tenías que buscar la vida y no es lo que quería realmente. Yo sabía que no es lo que quería, la verdad, Pero... pero no, en ese momento no había otra alternativa, tampoco. Hasta que viene mi mamá, guía turística, Denise, que me manda un mensaje. Yo pues seguía compartiendo mi día a día un poquito por Instagram, diciendo, pues estoy aquí en Valencia, ya han pasado semanas, no sé qué hacer, estoy pensando si tal, cual, no sé cuántos. ¿Eso desde el canal de Viajar al Este? Sí, y esta guía, que es la guía que conocí en ese viaje de niños a París, a Disneyland y demás, con la que hice buenas migas, con la que habíamos tenido contacto durante todo el viaje, me había apoyado un día en Bulgaria, me pagó un hostel para poder dormir en una cama y ducharme en Wow. agua caliente, es decir, mantenía contacto con ella. Y cuando volví en diciembre, me habla y me dice, oye, mira, que yo sé que te moló lo de guía, sé que lo disfrutaste mucho en París y con los niños y demás. Yo estoy en una agencia que buscan gente, necesitan gente. Si quieres te paso el contacto, tal. Y yo ya te digo, estaba mirando plazas para profesores de secundaria, tal. Estaba hablando con la Florida, estaba hablando con diferentes centros. Y dije, sí, pásamelo. Hablé con esa persona. Eso fue en Navidad. Navidad. Pasó una semana y a la semana me dijo, que ya fue el día 28 de diciembre, me dijo, el día 2 de enero sales. Vale, no tengo ni puta idea de lo que voy a hacer porque no era viaje de niños, era viaje de adultos. Claro, y no sabías Era nada. a lugares que yo no había estado, a Londres, a Roma, Sí, ciudades más... Había que llevar un grupo de 40, 50 adultos mexicanos que habían contratado un circuito para venir a Europa y realizar ese circuito. Y yo tenía que ir con ellos. Esta agencia es un puto desastre. A día de hoy lo siguen siendo. ¿Es con la que trabajas actualmente? Con la que trabajo actualmente. Vale, bueno, pues nada, que... No, esto se lo digo a mi jefa y ella lo sabe. Y ella comparte ese pensamiento. Son un puto desastre. La verdad que en el sector turístico... Me ha molado mucho, en plan, estaba con la duda de si era la misma con la que trabajas actualmente. Es con la que trabajo actualmente. Pero vamos, lo he dicho... Lo puedo decir también tranquilamente porque me valoran mucho. Yo me vi el 2 de enero recogiendo a un grupo de mexicanos, mi primer grupo de mexicanos, porque esta agencia solo trabaja con mexicanos que hacen circuitos, diferentes circuitos, y yo me iba a ir con ellos a 21 días, 3 semanas, a sitios que yo no había estado y nadie me explicó nada del trabajo. Pero no te dieron el itinerario. El itinerario. Eso, los lugares que ibais a ir, ¿no? Entiendo. Y los hoteles. ¿Solo? Las ciudades por las que pasas, pero sin más. Pero en plan, ¿no te dieron como una especie de guía de, mira, apréndete esto No. para instruir? O sea... Nada. Pero es que no me dijeron ni lo que tenía que hacer yo. No. No. Yo no sabía lo que tenía que hacer. Yo me fui para allá sin saber. Pero bueno, yo me había visto en situaciones que dije, bueno, esto, después de todo lo que he pasado... No, bueno, claro, a ver, evidentemente. Bueno, te vino muy bien, o sea, toda esa experiencia fue la que te proporcionó y otorgó, claro, ¿no? Todas las habilidades. La capacidad de aceptarlo sin saber yo a dónde iba. Fuimos a muchos sitios que yo nunca había estado jamás y yo estaba con ellos haciendo fotos. ¡Quita, coño! Yo me lo pasé mejor que ellos otra vez. Con el dron. Pero sí que es verdad que los 2 primeros días, que el viaje empezó en Madrid, yo los 2 primeros días en Madrid, antes de irnos a Burdeos, a Francia, yo ahí lo pasé mal. Porque no dormí nada, porque tenía mucho estrés, mucha ansiedad, nadie explicaba nada. O sea, sí, los superiores era incertidumbre. no te explicaban nada. A mí no me explicaron absolutamente nada. Yo no sabía lo que tenía que hacer, no sabía en qué consistía el trabajo, no sabía qué tenía que hacer, decir, cómo gestionar. Nunca había estado con un grupo de turistas, no conocía muy bien al público mexicano. No sé, tenía muchísima incertidumbre, lo pasé mal. Ahí mi pareja, lo que me dijo al final en una de esas llamadas, la última noche, es, mira, hazlo. Como salga, coge el dinero y si no te llaman, pues que no te llamen. Y ya está.
Muy bien. Y dije, bueno, vale, va. Luego la suerte que tuve es que ese mismo circuito lo hacía en paralelo con otro grupo de la misma agencia, con otra guía. Y esa última noche en Madrid, que yo ya llevaba como 4 sin dormir, 3 o 4 sin dormir prácticamente estudiándome y todo, yo pensaba que tenía que dar explicaciones de todo. Y todo. Y no es así. Luego hay guías locales. Yo siempre voy acompañando. Yo soy guía acompañante. Yo solo los acompaño. Yo no tengo por qué explicar nada. Para eso está el guía local formado, ¿qué tal? Pero es que ni eso me lo explicaron. Claro, que si te lo llegan Yo a no lo decir, sabía. te hubiese Claro, ahorrado mucho Si me estrés. lo hubieran explicado, yo me hubiera ahorrado muchísimo estrés. O sea, que me voy de vacaciones y Claro. me pagas. Vale, coño, habrémelo dicho No, antes. a ver, tienes que hacer cosas, Ya lo sé, ya lo sé. pero yo me imaginaba que tenía que hacer todo. Claro. No, tengo que hacer una parte. Pues imagínate el nivel de estrés y No, la horrible. gente local. Lo pasé mal. Ya. Lo pasé mal, pues hasta que esa última noche en Madrid también, después de colgar con mi pareja, conocí a la guía que iba en paralelo, nos fuimos y dice, vamos a tomar unas cañitas, tal. Yo tengo que trabajar, yo no sé tú, yo estoy estresado. Pero bueno, me viene bien para que me expliques, así que fui. Y me explicó ya un poco todo cómo funcionaba y ya a partir de ahí ya me relajé. Y hicimos buenas amigas también y me fue acompañando durante todo el circuito. Ese circuito salió de Y maravilla. te fui instruyendo, ¿no? Me fui instruyendo un poquito, me fue diciendo todas las paradas y demás, y ahí ya salió bien, y desde entonces no he parado. Estos 2 años he estado trabajando como guía acompañante con mexicanos por Europa, me lo he pasado muy bien, pagan bastante bien, tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero pagan, la verdad que la capacidad de ahorro es mucho más, es muy grande, entonces he estado muy bien, y yo entré en ese mundo, se me dio bien, fui ganando la confianza un poco de los superiores y demás, y ahora me tienen muy bien valorado. Y cuando vi cómo funcionaba todo eso, dije, vale, voy a estar 2 años a fuego, voy a estar 2 años tomando un viaje tras otro, porque al final tú eres autónomo y tú decides este sí, este no, o te van dando en función de si eres bueno o malo. Los malos solo les dan cuando no tienen otros. Ya. Pero a mí me daban siempre, la verdad. Entonces, he estado 2 años a fuego, 2 años tomando un viaje tras otro. Acabo hoy, el 2 de enero, Ujú. acabo el 2 de enero, o a principios de enero, acabo ya esos 2 años que me había puesto a fuego, y ahora pues empiezo un periodo de vacaciones, un periodo de más relax y a retomar ese contacto con ese Carles aventurero, mochilero. O sea, vuelves. Me vuelvo a viajar. Me vuelvo a ¿Durante? viajar. No lo ¿Vas a sé. fluir? Tengo el billete de ida, sé que tengo que estar, o debería de estar con mucho a los 3 meses. Me voy en principio a México, voy a estar en México. Bueno, al final he estado 2 años con mexicanos, pues tienes contactos y demás. Entonces me voy a México y voy a estar de momento 2 meses por ahí a fluir. A lo largo de este camino, ¿te has acabado encontrando? Sí, aunque aún, pues al final uno nunca se baña 2 veces en el mismo río. Cierto. Somos personas cambiantes. Ujú. Entonces me voy encontrando, me voy perdiendo, me vuelvo a encontrar. Pero sí, estoy cómodo, estoy en paz, estoy tranquilo, estoy contento, estoy Sientes que feliz. ese es el camino que... Este es el camino de, por lo menos, esta etapa de mi vida. Viajar al este. Viajar al este. ¿Qué? ¿Está parado? Está paradito, la verdad que lo tengo parado, tengo ahí un poco dilema, porque sí que me gustaría compartir. Dejamos las redes sociales en la descripción para que se Sí, metan. para que se metan si Aunque quieren. esté parado. Si quieren pero verla, pueden ver en historias, en todo historias esto que estamos destacadas. contando En está historias destacadas. registrado. Sí, en historias destacadas pueden ver la aventura, bueno, de tanto de las historias de cuando fuimos a Centroamérica con mi pareja, además, en Asia, cuando nos juntamos con la amiga, y también pueden ver un poco la aventura de volver desde la India a España. Yo ayer lo vi, ayer ya te digo, ayer antes de venir aquí, como sabía que iba a venir para intentar refrescar algunos datos, lo vi y la verdad que me emocioné. La verdad que me emocioné. Entonces pueden ver las stories, aunque esté parado, no hayan publicaciones recientes, pueden ver las stories destacadas y vivir esta experiencia. Bueno, me alegro de haber sido un motivo por el cual volver a hacerte recordar de una manera más presente también. Y desde tu punto de vista. Y desde tu punto de vista, exacto. Literalmente. No, pero está muy bien porque Bajo tu punto de vista. tú lo viste en primera persona, nosotros desde una perspectiva desde fuera, pero bueno, al final lo vivimos todos con intensidad y qué bueno tenerte aquí. Viajar al este espero que continúe, espero que sigas documentando. A día de hoy tu profesión te permite poder vivir lo que en este momento quieres, Sí. que no todo el mundo también puede decir eso. Al final has aprendido inglés, ¿no? Sí, no, tengo dominado, ahora quiero O sea, aprender. no, que digo que te ibas a Irlanda por un propósito del Sí, inglés correcto. y lo has No, acabado consiguiendo. Para mí no hay mejor, para aprender un idioma, la inmersión. Ahora me quiero, o la idea es en los próximos 2 años me quiero ir a vivir unos meses a Italia y a Francia. Quiero aprender italiano y francés. Yo aquí en la academia no puedo aprender, No. no soy
una persona constante, no me Hostia, cuesta. pero está muy bien identificar qué no eres para saber Claro. qué necesitas para poder Para eso adquirirlo. te tienes que salir de la zona de confort y ponerte un poco a los límites y ver hasta dónde puedes llegar tu cuerpo, tus capacidades y demás. Entonces yo sé que me tengo que ir. Me iré a Francia a vivir, me iré a Italia a vivir y aprenderé italiano y aprenderé francés. Porque también, y esto se lo diría al Carles de los 18 años, O al que pueda estar en una situación similar. o una situación similar Actualmente. actualmente, yo no sabía, cuando acabé el bachillerato, yo no sabía que quería estudiar. Yo de hecho, me metí en filología inglesa, fíjate. Fíjate. No sabía qué estudiar y demás. A día de hoy, por lo menos bajo mi experiencia, el idioma te abre más puertas que cualquier título universitario, por lo menos, si medicina, tal. Eso Sí, vale. cosas muy atractivas. Pero yo estudié publicidad y relaciones Sí, pero que si públicas. quieres estudiar- Tengo un máster en marketing, tengo otro máster en comunicación online, tengo otro máster en el profesor de secundaria, tengo un ciclo formativo de gestión comercial y marketing, tengo no sé cuántos títulos y cursos que me saqué a lo largo de mi carrera profesional como marketing, que en ese momento, pues sí, pues me venían bien. Pero si lo llego a saber, hubiera estudiado inglés. Ya está. Idiomas. Idiomas. El idioma es súper importante. Y aquí en España estamos, en ese sentido, bastante limitados. Luego Total. pasa a otros, conoces otras... Te das cuenta. Sí. Te das cuenta. La gente domina, por lo menos en Europa, alemanes y franceses y noruegos y tal, hablan desde pequeños otros dos, tres idiomas. Y aquí en España, con el tema del inglés, es una tarea que tenemos prácticamente todos Sí, pendientes. o inglés o otra. Bueno, Otra. inglés, decimos inglés porque Y, es el- un poco. y los idiomas te abren muchas más puertas que casi cualquier título universitario. O sea, Entonces es que- importante. Y si se te da mal aprender un idioma, te coges un workout y no tienes dinero, porque si no, pues te vas afuera y no tienes dinero, te vas a hacer un workaway, te vas a hacer un voluntariado a Irlanda, un centro de rescate de caballos, o donde te salgan los cojones, porque hay un montón de voluntariados a lo largo del mundo, no pagas nada, te dan comida, te dan alojamiento, estás 3-6 meses, que es lo que necesitas, y vuelves a España dominando un idioma. Y todo lo que. Y son 3-6 meses de tu vida que de verdad es una no te va a inversión. suponer nada. Ahora No, te puede parecer mucho, a lo mejor, pero no es nada. Y más cuando estás en una situación, como decías, ¿no? Que no tienes responsabilidades, por decirlo así, Sí. donde puedes romper con un poco esos cánones que puedes irte y luego volver y, Sí, y no pasa nada. No pasa nada. Al final en la vida, luego de eso te das también cuenta, ¿no? Tú te vas y como pasa el tiempo, es diferente para la gente que se queda aquí, Sí, en totalmente. España, que para mí, que yo estoy por ahí. La percepción del tiempo y cómo pasa es totalmente diferente. Y una de las cosas que te das cuenta, después de mucho tiempo fuera, cuando vuelves, es que nada ha cambiado. Todo sigue igual. Entonces, si nada cambia, ¿por qué me voy a preocupar si son 3, 6 meses, 12? Si todo va a seguir igual cuando vuelva. Eso también te das cuenta. Menudos aprendizajes, ¿eh, amigo? Sí. Madre mía. Pues porque también es una experiencia, ¿no? Estar aquí. Sí, esta es una experiencia. De sin este duda. también te vas a llevar una consecuencia, que lo sepas, Dime. por este paso. Y ahí lo tiene Vane. Ah, bueno. Así que lo sabes, ¿no? Así que lo sabes. Ya que te llevas, Muchas ¿sabes? gracias. Pues ese va a ser el recuerdo que tengas de este viaje. Muy bien. ¿Qué te parece, chaval? Y eso, bajo tu punto Bueno, de vista. ahora tus cafés Mis aguados. cafecitos, mis cafés aguados. Pues yo te he traído un detalle también. ¿Qué dices? Sí. ¿En A ver, serio? ya chorrada. No, bueno, pero para mí ya sabes. No, esto es algo que es muy presente en Nepal y que ¿Vale? da, bueno, son los 5 elementos, ¿de acuerdo? Fuego, cielo, aire, agua, tierra y tal. Ujú. Y es para, hasta donde yo lo entendía, mejor lo entendí mal. Vamos a tú y yo, tener una mala energía. tú y yo lo vamos a entender así, tú y yo lo vamos a entender así. Vale. Es Yo lo voy para- a entender como tú quieras que yo lo A entienda. modo de protección y a modo de buena suerte, estas banderitas de Nepal, ¿de acuerdo? Que aún las conservo, están nuevas, ¿eh? Pues un detallito para ti, para que lo tengas por aquí, para que te dé buena suerte, seguridad, Ya, prosperidad, tío. protección, ¿de acuerdo? Luego a lo mejor lo tienes que planchar porque llevan 2 años, Ah, sí. 2 años tapaditos, Guau, qué chulo, pero tío. bueno, pues como íbamos a hablar del viaje y demás, dijo, algo le tengo que llevar de esta aventura. A ver, no tenías Y por estas- qué, y pero estas te digo una banderitas- cosa, me encanta, Estas tío. banderitas me encantan, a mí yo las tengo colgadas en mi habitación Pues yo voy a hacer lo mismo. y me dan buena suerte, la verdad que me dan buena suerte. Oye, muchísimas gracias. Vamos a pagar todo esto y te voy a despedir como te mereces. ¿Cómo te gustaría despedirte? Muchas gracias. Adiós.